Buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. Si les parece, esta noche vamos a empezar por, se decía antes, un ejercicio de agudeza visual. Yo les doy dos titulares y ustedes adivinan cuál de los dos es el más novedoso. El primer titular sería: una ministra de Pedro Sánchez rectifica. Es el primero. Y el segundo: una ministra de Pedro Sánchez reconoce que se ha equivocado, que le han metido un gol por la escuadra. Entonces, ¿qué? De esos dos titulares, ¿cuál han escuchado casi todos los días de esta semana? ¿Y cuál, en cambio, es una noticia totalmente inédita? Efectivamente, la palabra rectifica empieza a ser un término casi permanentemente adosado a Gobierno Sánchez. Uno dice Gobierno Sánchez y el rectifica ya casi sale solo. En cambio, lo de el Gobierno Sánchez reconoce un error, eso hasta ahora era un terreno inexplorado. Bueno, la protagonista de los dos titulares, que son reales, es la misma ministra, es la titular de Trabajo. Magdalena Valerio, en su departamento, ha autorizado registrar un sindicato de trabajadoras sexuales. Ese es el error de bulto que ha reconocido, que a lo mejor no ha tenido más remedio que reconocer la ministra de Trabajo. Asumir el error, además, en su caso, con la mención de honor de ser la primera de este gobierno en reconocerse mortal, eso le honra a la ministra Valerio. Pero el gesto no soluciona el problema que ha creado y que es de los gordos. Porque reconocer, como ha hecho su ministerio, ese sindicato de trabajadoras sexuales, es casi equivalente a legalizar de manera implícita la prostitución en España. De hecho, es que solucionarlo tampoco va a ser fácil. La propia ministra, además de confesarse, y eso me lo creo, muy disgustada con la metedura de pata, también reconoce que ella no tiene claro cómo poder hacerlo, cómo poder solucionarlo, cómo anular ahora ese registro. La solución final, obviamente, sería lo que el presidente Sánchez dice que es su deseo, aunque tampoco se le conoce una sola iniciativa para conseguirlo. Su deseo, dice hoy, es abolir la prostitución, abolirla. Pero como se ve que el presidente ni a su ministra ni a nadie le ha dicho cómo se hace eso, la titular de Trabajo ha tenido que pedir informes a la Abogacía del Estado para que intenten ser ellos, la Abogacía del Estado, los que deshagan este entuerto. Y esto ya también nos suena, porque les pasó con la defensa no solo del juez de Llarena, que también por la demanda de Puigdemont. En ese caso desoyeron hasta 2 informes de los abogados del Estado. Se habló y decidieron dejar indefenso inicialmente al juez, hasta que se dieron cuenta de a dónde les podía llevar ese pacto con el diablo y tuvieron entonces sí que recurrir a la Abogacía del Estado. Y también, por cierto, a un despacho de abogados belgas en el que vamos a invertir, no gastar, invertir 500.000 euros, que nos obligan a soltar las mentiras de Puigdemont en esa demanda. Porque las rectificaciones no salen gratis. Esto es parte de lo que nos cuesta tener un gobierno que primero decreta y luego pregunta. Por cierto, Laura Gómez, buenas noches. Por este asunto de la defensa belga del juez de Llarena, vamos a preguntar hoy a nuestra audiencia. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Exactamente, pues de la contratación por parte del gobierno del bufete de abogados que va a defender al juez de Llarena, hablamos con nuestros espectadores hoy. Una defensa que le va a costar, como has dicho, al Ejecutivo $500.000 de euros. Les preguntamos entonces, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo con que el gobierno destine $500.000 de euros a la defensa de Llarena? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Sí, sí que lo están. Marquen el 905-855-001. Que no ven bien esta contratación, pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter, recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen, como siempre, el hashtag #elcascabel30A. Y por supuesto, vamos a analizar ese gol por la escuadra que la ministra Valerio reconoce que le ha metido. Elena Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues esta noche vamos a hablar más que de una rectificación del gobierno, de un gol por toda la escuadra. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que presume de ser tan feminista, ha dado el visto bueno a un sindicato de trabajadoras sexuales. En cuanto saltaba la noticia, la propia ministra de Trabajo daba orden a la Abogacía del Estado de anular esta decisión del gabinete ministerial. Estén muy atentos, porque en unos minutos les vamos a resumir una jornada cargada de tensión y de rectificaciones en el ministerio de Magdalena Valerio.
Bueno, y además hoy en el Cascabel tenemos clase de economía de bolsillo con el profesor Cuesta. ¿Notamos en nuestros bolsillos la ralentización de la economía? ¿Nos cunde cada vez menos el dinero? ¿Se dispara la electricidad? ¿Suben los carburantes? ¿Se reduce el consumo de los hogares? A continuación, el futuro de la economía familiar con Carlos Cuesta. De ser tachado como un libro escalofriante, completamente indecente, a convertirse en el más vendido en Internet. Es lo que sus hijos y sus hijas tienen en cada uno de los centros públicos de Castilla y León. ¿Por qué recibe estas críticas? ¿Qué enseña? Hablamos con María Jesús Soto Barragán, su autora, esta noche en el Cascabel. Pues vamos a hincarle el diente a las noticias que tenemos que analizar esta noche con Ana Samboal. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Mi letrado Joaquín Moquel, bienvenido, buenas noches. Bien hallado, amigo. ¿Va todo bien? Bien, va todo bien. Me alegro, se te ha visto en fotografías muy bien acompañado. Con este individuo. Y con Antonio Jiménez, el individuo que estará el lunes. El individuo del lunes. Se le acaba, Antoñito se le acaba. Antonio está ya en cuenta atrás. Has tirado el chicle, Antonito, bien, ¿eh? Lo has tirado todo lo que ha podido. Y don Javier también, pero se le ronque. Sí, sí. Otro que también estaba. Buenas noches, Aquí, antes de nada. Penséis todavía que hay secretos. Hay algunos por aquí que se les ve la buena cara, ¿eh? No, hombre, unos días de vacaciones, pocos días de vacaciones, pero bien aprovechados. Os dije que estaban prohibidos, y este señor como mucho descanso activo. Este Sí, señor como anfitrión en Sanlúcar, de como Barrameda, anfitrión gastronómico y taurino, no tiene precio, ¿eh? Nos brindó una jornada para recordar. Después te doy la recompensa. Pues, ¿eh? Lo que habéis hablado, ¿no? Luego lo que habéis hablado. Bueno, y Verónica Fumanal, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Como eres la que has estado aquí al pie del cañón desde ya ni se recuerda, tu primer titular del día. Pues para mí el titular es esa ministra que con humildad, de una forma honesta, los espectadores tienen que saber que no es los ministros los que están ahí mirando si le dan el permiso para sindicarse, sino que es pues, parte de la estructura, pero ella ha asumido en primera persona, cosa que es un gesto de liderazgo, y ha asumido el error, que es lo mejor, porque aquí la polémica ya se ha acabado. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez no está de acuerdo en que haya un sindicato de meretrices, por decirlo de alguna manera. Y ellos lo que van a intentar es enmendar un error que se ha producido en el seno del Ministerio. Creo que la polémica está zanjada y ahora nos explicará nuestro buen amigo Joaquín si eso se puede hacer, cómo se puede hacer, es decir, vendrá lo jurídico, pero lo político hoy lo ha cerrado. Te lo ha puesto en suerte, Moekel. Yo explicaré lo que me dice mi querida contertulia amiga, pero mi titular es otro. Mi titular es uno más que va a tener que ver mucho con España, y sería la orden del presidente de Brasil de mandar al ejército a la frontera por el asunto de la masificación venezolana. Digo porque hay aquí algún iluminado en este país todavía que entiende que en Venezuela se lleva muy bien y que los razonamientos son estupendos y que esperar cola es cojonudo, y es tan cojonudo que la gente se va a Brasil y se escapa. Y pasa en Venezuela escapando a Brasil, que ha mandado a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas sirven para algo más que para meter miedo, o sea, para defender las fronteras de un país, ¿no? Y contestando a mi querida amiga, pues decir que es muy complejo, pero estoy muy de acuerdo con la exposición que haces tú por lo siguiente. Porque efectivamente, políticamente, han dejado claro que no tienen interés. Esto me parece serio. No podemos llegar tampoco a atacar por atacar. A mí me parece muy bien el planteamiento que tú haces. Oiga, políticamente esto será lo que sea, pero yo no estoy de acuerdo. Jurídicamente, es complejo, y te diré modestamente en qué lo baso yo. Cuando la administración pública dicta un acto que es lesivo a sus intereses, hace lo que se llama una declaración de acto de lesividad, para que la gente en casa lo entienda. Tú imagínate que yo, por ejemplo, pido una pensión de invalidez sin que tenga una lesión invalidante real, ¿no? Y por una equivocación administrativa, pues se me concede. La administración se da cuenta y dice, oiga, perdone, que me he equivocado. Le concedió usted una pensión y usted ni tiene grado y tal. Entonces se hace una declaración de acto de lesividad que tú puedes impugnar y un tribunal dirá, pues si el acto es lesivo o no. Pero claro, yo pregunto, oiga, ¿qué acto de lesividad hay aquí? Cuidado, aquí no se está lesionando nada. Aquí es una cuestión, como bien apuntabas tú, de carácter político. Y si usted políticamente ha dicho que se legalice o sea, tú no puedes decir, ¿a qué colectivo, quitando el moral, el político, está atacando esto? Porque a las arcas del Estado
atacaría la lesividad de concederme una pensión que no tengo derecho. Dice, sí, el acto es lesivo porque a Joaquín Muekel le hemos dado una pensión que nos cuesta tanto dinero y hay que cortar. Pero yo le pregunto a ustedes y me pregunto a mí en voz alta, ¿qué lesividad existe que no sea de carácter moral y político ante la declaración de un sindicato que se va a nutrir de sus propias fueros, ¿no? De sus propias cuotas, ¿no? Desde luego que el primer indicio de que es complicado arreglar el entuerto es que la propia ministra lo ha reconocido. No sabemos cómo hacerlo, hemos tenido que pedir un informe a la Abogacía del Estado, porque la cosa es complicada. El quitar unos derechos que se les concede en virtud de ese sindicato que se ha reconocido de las trabajadoras sexuales, ahora va a ser realmente complicado. Bueno, lo vamos a analizar a lo largo de la noche, por supuesto, pero tu titular antes, Ana. Pues mi titular va por ahí también. Yo discrepo, yo creo que el Gobierno se mete en un lío fundamental, involuntariamente, desde luego, o sea, ha quedado muy clara cuál es su posición con respecto a esto, la de la ministra, pero lo quiera o no, ha abierto el debate sobre la legalización de la prostitución. Y hay unos hechos, que es una autorización a un sindicato que ha aparecido publicada en papeles oficiales, por lo tanto es legal, que crea unos derechos que no se podrán retirar alegremente. Es decir, que tendremos que hablar del asunto y a ver si por una vez lo hacemos sin hipocresías. Resulta que no vamos a legalizarlo, pero al mismo tiempo la prostitución computa en el Producto Interior Bruto Nacional, por ejemplo. Sí. Pues el Gobierno ha abierto el Gobierno de la estimaciones, el Gobierno de la imagen, a punto de pedir mi titular, el Gobierno de la imagen ha abierto la espita en un asunto que para su imagen no es nada bueno. A ver cómo lo hará. No, ya se ha reconocido, la ministra Diego se ha reconocido muy disgustada por el error que, como decía Verónica, es verdad, asumido en primera persona. Y también decía, claro, siempre que hay una rectificación es una manera implícita de reconocer un error. Pero la única ministro que ha reconocido un error ha sido la titular de Trabajo, precisamente con este asunto del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Pero tampoco te quiero quitar más tiempo para tu titular, no, que está España expectante. Brevemente, porque me ha puesto el toro en suerte. Se tendría que hablar de la prostitución. Yo estoy a favor de que se regule, lo digo abiertamente, porque hay mucha hipocresía, es un negocio, es una economía sumergida espectacular y hay trata de mujeres a través de mafias. Y se debería hablar de esto, aprovechando este asunto, para intentar regularlo de alguna forma. Porque ha existido, existe y existirá. Y no se puede mirar a otro lado. Pero es un debate que no es un titular. Reconocer errores en este país se hace muy poco. Yo estoy con Verónica. Yo critico mucho a Pedro Sánchez, al Gobierno, porque nos está poniendo en pocos meses en muchas actuaciones para criticar. Pero estoy a favor de reconocer y aplaudir cuando alguien reconoce un error, porque se acostumbra poco en España y creo que no te hace más débil, sino más fuerte. Reconocer errores. De hecho, yo creo que además unánimemente estamos valorando positivamente el hecho de que haya reconocido un error. Lo que ha roto Javier es complejo, pero no sé si lo está para matizarse o no, pero dentro de esa regulación estoy muy de acuerdo contigo, efectivamente se mira para otro lado y hay mucho engaño, ¿no? Mucha hipocresía, pero fuerte. Pero yo, aunque no se puede distinguir, o la gente dice que no se puede distinguir, yo sí distingo, ¿no? Yo sí distingo la persona que efectivamente esté metida en una cuestión de una mafia, tal y cual, que esté sometida en contra de su voluntad, o por una razón casi de exclusión social o de estado de necesidad, a personas que no hay prostitución por esta necesidad, sino porque quieren vestir bien, tener buenos bolsos o ellos, tener buenas chupas. Vamos a tener tiempo para este debate también, vamos a tener tiempo para este debate y de inmediato ya les digo que en el Cascabel vamos a recibir a un empresario que vive en Suiza, de origen español, que acaba de llegar de Barcelona, donde ha estado participando en esas brigadas de limpieza de los lazos amarillos. Ahora mismo, aquí en el Cascabel. ¿Notamos en nuestros bolsillos la ralentización de la economía? ¿Nos cunde cada vez menos el dinero? ¿Se dispara la electricidad? ¿Suben los carburantes? ¿Se reduce el consumo de los hogares? A continuación, el futuro de la economía familiar con Carlos Cuesta.
de ser tachado como un libro escalofriante, Completamente indecente. a convertirse en el más vendido en Internet. Es lo que sus hijos... Jefe, que es tan legal quitar como poner los lazos, pero con un matiz muy importante en el caso de ponerlos, en las instituciones oficiales. Y por eso es por lo que piden amparo, ¿verdad? Sí. Es lo que, como vemos en la pantalla que tienes al lado, un día más de la guerra de los lazos. Sí, un día más, y vamos a empezar con la situación, este día más del estado de salud de los agredidos, de las últimas agresiones que hemos conocido en los últimos días. Lidia, ya saben, esa mujer que recibió un puñetazo el sábado al retirar los lazos, sigue con su recuperación. Hoy lo ha contado su abogado en COPE. Lidia asegura que está todavía convaleciente y su abogado ha afirmado además que de momento no tienen conocimiento de la denuncia que también ha interpuesto el agresor. Por cierto, le han dejado libertad con cargos y con la prohibición, les contábamos ayer, de acercarse a menos de 500 metros, pero eso parece que no se va a poder cumplir porque viven cerca, viven en el barrio y de una casa a otra hay aproximadamente unos 80 metros, por lo que si se mantiene esa medida, el agresor tendría incluso que abandonar su casa. Pero hemos escuchado al abogado de la víctima, pero también al abogado del agresor. Ha hablado hoy también, insiste en que no fue tal agresión, sino un enfrentamiento entre ambos. Un forcejeo, una caída, un golpe involuntario. Lo que quiero dejar claro es que mi cliente en todo momento ha negado que le pegara un puñetazo, como se ha dicho por ahí, que en ningún momento le pegó un puñetazo en la cara ni en la nariz. Esa situación es insostenible, por ejemplo, para un partido como Ciudadanos. Hoy lo han demostrado. ¿Cómo? Como van a ver, Inés Arrimadas ha registrado en la Oficina del Defensor del Pueblo una petición de amparo para defender los derechos constitucionales de los catalanes. Aquí ha insistido en que se sienten desatendidos por el gobierno del Ejecutivo de Torra. Desde el Partido Popular también se pide que se actúe para detener situaciones como esta. Ojalá no tuviéramos que estar aquí, pero realmente la sensación de abandono, la sensación de desamparo, la sensación de indefensión que estamos sintiendo muchísimos catalanes es intolerable. Y que sancionen a quien los ponga y que el espacio público ciudadano no sea de confrontación, sino de concordia. Y lo decimos aquí, pero lo exigiremos a través de mecanismos parlamentarios y, si hace falta, a través de los órganos judiciales. Y esa colocación de lazos amarillos, como antes decíamos, la polémica entre edificios públicos o no, pues para muchos es sinónimo de una libertad de expresión. Los independentistas insisten en que se está fomentando el enfrentamiento. Bueno, la verdad es que se están viendo ciertas imágenes que preocupan bastante y hay que tener en cuenta que en una situación tan tensa hay que estar más calmados que nunca y no incitar ni querer ni tener voluntad de retirar aquello que es libertad de expresión. Eso dicen unos, eso dicen otros, pero en medio de todo esto los que están son los Mossos d'Esquadra, la policía local que cumple órdenes de la Generalitat. La decisión de la Fiscalía de que se investigara a esos agentes que por orden de la Generalitat identifiquen a las personas que retiran esos lazos amarillos ha colmado su paciencia. Han decidido enviar una carta al consejero de Interior en la que piden no ser moneda de cambio. Así lo contaban hoy en COPE. Tanto un lado como el otro hacen o utilizan el cuerpo políticamente para sus votantes, vamos a decirlo así. Pues recién llegado de Barcelona, donde también ha participado, por cierto, en algunas de esas brigadas de limpieza de lazos amarillos, recibimos ya a José Manuel Opazo. José Manuel, bienvenido, hola, muy buenas noches. Encantado, buenas noches. Es un empresario suizo de origen español. Español. Pasaporte lo mantengo. El empresario suizo. Sí, como empresario, Suiza, sí. la labor empresarial en Suiza, pero efectivamente de origen español y español como el pasaporte nacionalidad. No... decía que ahora también activista en contra de la independencia de Cataluña, y prestando soporte, entre otras cosas, soporte jurídico a algunas de las personas, por ejemplo, que han sido identificadas por los Mossos d'Esquadra cuando participaban en esas brigadas de limpieza, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Desde hace cuestión de 8 meses me involucré en las funciones en las que están haciendo todos estos activistas, no solo los lazos amarillos, sino la retirada de esteladas y la puesta de la bandera española. Y me involucré de una manera personal y apoyando y asesorando, incluso financiando la defensa jurídica de varios de estos grupos cuando se han visto enfrentados, porque hay que distinguir entre poner oficinas de asesoramiento y pagar los abogados. Es una gran diferencia. Es bastante más eficaz y supongo que bastante más agradecido también por quienes sufren las consecuencias. Lo segundo, no está mal lo primero, pero es mucho más agradecido y más eficaz lo segundo. Pagar la representación legal de estos activistas que fueron identificados, que en qué momento se encuentran legalmente hablando.
Yo considero que lo que están haciendo es legal al 100%. Hay además una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que avala que los espacios públicos son de todos y que no tienen lugar estos tipos de símbolos en espacios públicos. Iniciando de esa parte, yo creo que el resto ya no tenemos ni siquiera que discutirlo. El gran problema inicia cuando los partidos políticos no tienen muchos medios de actuar, cuando los Mossos d'Esquadra, que es el instrumento que en realidad debería dar soporte a que se cumplan esas sentencias del Tribunal Superior de Cataluña, pues no actúan o actúan de manera contraria a lo que deberían hacerlo. Y lo hacen sabiendo, para mí es una clara prevaricación, pero continúan haciéndolo. Ya no solo la prevaricación en sí, como están haciendo, sino el acoso que cometen ellos llamando por teléfono a los puestos de trabajo de estas personas, personándose así, me constan varios de estos casos, y simulando una llamada a un cuartel de la Guardia Civil diciendo que un guardia civil está haciendo esta actuación. Yo conozco mínimo 3 personas que han sido despedidas de su puesto de trabajo por intervenciones de los Mossos d'Esquadra. Y eso es lo más cercano a la mafia italiana, lo más cercano. O sea, si algo se puede definir a una institución que hace así, que hace algo así, y me atrevo a decirlo, son chorizos. Me consta que no son todos los Mossos d'Esquadra, me consta que no, y me consta que empiezan a rebelarse. Y cuando hagan eso, se ganarán el respeto de todos los constitucionalistas, porque de momento la mochila del respeto está vacía. Yo he subido, no sé si ustedes han seguido, subido al 5º piso donde estaba la pancarta del rey. Sí. Me enfrenté a los Mossos d'Esquadra, subí al 5º piso, la chica no me supo parar, le ofrecí las manos para que me tuviera si se atrevía, no se atrevió a detenerme, y no quité la lona porque hubiese desviado el foco de atención a quien estaba quitando en ese momento la pancarta. Tuve el temple y en el último momento de parar. Subí a esa planta y estaba la puerta abierta, o sea, no había nadie en ese local. Quitar la pancarta hubiese sido una cuestión de actitud, pero no existe esa actitud. Y es uno de los mayores problemas. Hemos visto cómo hubo una orden del conseller Buch a los Mossos d'Esquadra para que no se quitara esa pancarta. Una orden política. Yo creo que con todas las actuaciones cuestionables que creo que a título individual se pueden hacer, creo que por atribuirles a los Mossos d'Esquadra ese poder de hacer lo que ellos consideren que está bien o que está mal, yo creo que no se lo podemos poner. Los Mossos d'Esquadra, como un cuerpo uniformado y como tiene que ser, cumplen órdenes políticas. Por eso José Manuel diferenciaba no todos los Mossos, no todos los Mossos, pero yo creo que hacer esa diferenciación y tachar a todo un cuerpo de Mossos d'Esquadra con ese calificativo que yo no voy a repetir, creo que es faltarle el respeto a muchas personas que dentro del cuerpo lo están pasando muy mal, que se están sometidos a una presión política alucinante y que ellos mismos han pedido que no los politicen. Y por cierto, el 17 de septiembre, movilización de los Mossos d'Esquadra porque en 8 años han perdido en términos de masa salarial casi 3.000 euros en brutos. ¿Pero usted sabe por qué se produce eso? ¿Usted sabe por qué se produce eso? Por las acciones como lo de los 14 chicos. Porque no hay un gobierno en Cataluña. No, porque nos hemos enfrentado a ellos los ciudadanos. ¿A los Mossos d'Esquadra? Sí, plantándoles cara, quitando los lazos, y multas, y denuncias, y prevaricación. Esos han sido los que han conseguido, sí. Yo creo que los Mossos d'Esquadra si usted lo ve, hay que quitarlos del debate político. Le voy a poner, no, y si no metemos a todos en el campo de batalla, los únicos que estamos en el campo de batalla somos los constitucionalistas, los demás los retiramos y ¿qué hacemos nosotros? No hablaría del campo de batalla, porque creo que... Por indiciar una cosa, digo para darle la razón a él, pero abundando lo que decía Verónica. Yo estoy de acuerdo en que no todos los mozos, y conozco mozos de escuadra y además no son simples mozos, sino algo más en el escalafón. Y son gente muy comprometida, muy seria y que lo están pasando yo comparto con usted. Por tanto, lo he dicho. Pero yo parto de una base. Sí, no, pero le digo una cosa, digo por abundar un poco. Fíjese que tengo entendido que nos hemos venido a enterar, las personas de cierto orden, que la orden de mantener la pancarta o la lona que usted dice viene de una orden política, y quien lo ha dicho han sido los mozos. Pero no solo eso, los mozos son los que han dicho, oiga, los propios mozos han dicho, oiga, que nos están dando órdenes políticas, porque eso se ha filtrado por los propios mozos que han denunciado. Cuando yo como un presunto delito de odio, la aparición de esa pancarta. Cuando yo defino el grupo en sí, es por un motivo muy sencillo.
Yo dispongo de 3.600 fotografías de Mossos de Escuadra que han insultado a la Constitución, que piden la detención y llaman al juez Llarena, lo insultan, al rey, piden la secesión y no tienen ni siquiera un acta interna de análisis. Cuando no hay ni una sola, explíqueme usted cómo debo definir yo ese cuerpo. Yo he sido guardia civil 7 años. Impensable un tema de esos. Impensable. Pero la responsabilidad ahí es de los superiores. Yo creo que se ha dado un gesto esta semana, le voy a decir, y por eso yo le he dicho que... Yo creo que los Mossos están en cuestión precisamente por las órdenes que dan sus superiores. Si yo le digo que han iniciado... Le voy a plantear un gesto que usted me va a decir, sí, tiene razón, que ha cambiado algo ha cambiado. Y ha cambiado con la intervención de estos 14 chicos. Por eso le digo que son los ciudadanos los que lo están consiguiendo. Estos 14 chicos han creado una polémica. El ministro de Interior ha pedido que en la Junta de Seguridad se llevase el tema. Se ha negado el consejero. El consejero ha dicho que no, que el tema de seguridad era, el tema de la seguridad ciudadana era situación única o competencia única de los Mossos de Seguridad. ¿Se ha dado usted cuenta que 2 días después la Policía Nacional ha detenido al señor este? ¿Usted no interpreta eso como una muestra del Ministerio del Interior? La denuncia que ha dicho, es que la denuncia se la puso delante de la Policía Nacional. Ella prefirió no presentar esa denuncia ante los Mossos de Escuadra y pidió explícitamente hacerlo ante los... de todas maneras es terrible pensar que una ciudadana agredida tiene que denunciar, no confía en su policía. Además, el protocolo, dejadme un segundo, porque creo que conviene que expliquemos cuál es el protocolo ante este tipo de denuncias, como la que presentó la víctima de esa agresión cuando estaba retirando lazos amarillos. El protocolo dice que evidentemente ella puede ir ante la Policía Nacional si es lo que prefiere para presentar su denuncia, pero también marca el protocolo que la Policía Nacional dice, bueno, nosotros le podemos recoger la denuncia, pero lo normal es que vaya usted a los Mossos. No, si quiere, le acompañamos a los Mossos y presenta la denuncia. A mí me han desviado. Pero ella ahí fue cuando insistió ante la Policía Nacional, dijo, no, insisto, por favor, atiéndame ustedes, no quiero ir ante los Mossos de Escuadra. Ese fue el proceso. De cualquier manera, José Manuel, me quiero centrar precisamente en el caso de los 14 chicos que fueron identificados cuando estaban participando en una de esas brigadas de limpieza y a los que usted está asesorando, o mejor dicho, financiando el asesoramiento legal. Hoy hemos estado reunidos con los abogados, antes de venirme con ustedes, hemos acordado que me hago cargo de los costos financieros de su defensa jurídica. Hemos elegido ya el despacho de abogados, han estado ellos con nosotros, primero les he pedido autorización, nos hemos reunido con ellos y han optado por que sea yo el que lleve esa defensa jurídica adelante. Bien, lo digo porque... esa financiación. Una vez que fueron identificados, desde la Generalitat se llegó a decir que se les podría aplicar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para hacerles pagar multas de hasta 30.000 euros. Sí. Entiendo que los abogados a esa amenaza no le dan tampoco demasiado crédito. Es que no se han abierto un expediente. Mientras no se abra el expediente, ha habido un tuit, no es suficiente para poder hablar de prevaricación. Es un tema que se encuentra en el aire. Estamos esperando, estamos a la expectativa, pero seguramente pasaremos a una defensa activa. Lo de la defensa pasiva creo que los tiempos esos pasaron. Es decir, defensa activa entiendo que la posibilidad de plantear algún tipo de demanda. Demanda o querella. Sí. Ajá. Bueno, insistimos, estamos hablando de esos 14 chicos que en principio solo han sido identificados, no han tenido ningún otro, por lo que nos dicen, ningún otro tipo de requerimiento ni ningún otro tipo de... No. Eso tuvo también otra derivada, y es que uno de esos 14 chicos dijo, oiga, que es que a mí me han identificado y al minuto siguiente todos mis datos estaban en una página web independentista, todos mis datos absolutamente personales. Sí. Claro, eso sí que ya es habitual, una actuación determinada de un número, de un agente de los Mossos. Eso es habitual. Eso es habitual. El dato, por eso yo esa definición, y me duele hacerla. Me duele hacerlo, yo soy un amante del Estado democrático y lo más que a mí me duele es que pensar que unos Mossos de Escuadra o una unidad policial del país que sea no opera según las leyes del Estado de Derecho. Para mí eso es terrible y soy consciente que los Mossos de Escuadra a nivel base, el 80% están ante el lado de la Constitución, pero los mandos no.
Lo que está. Yo no me atrevería a hacer esas afirmaciones tan taxativas diferenciando la cúpula de Mossos d'Esquadra de la base, porque aparte el escalafón, como usted bien conoce, no es solo arriba y abajo, tiene muchos intermedios. Pero se han purgado. Tiene muchos intermedios. Y no se puede purgar a la policía en tanto en cuanto que a un funcionario público no se le puede echar a la calle. No asciende. No se le puede echar a la calle. Usted se le puede echar a la calle. Claro que se le puede expulsar. Yo insisto, estamos en un terreno tan sensible ahora mismo en Cataluña, tan sensible que hacer, en mi opinión, y yo respeto muchísimo la suya, pero en mi opinión, hacer declaraciones que digan el COS de Mossos d'Esquadra en su totalidad o estas personas en su totalidad es poner el todo por la parte. Igual que cuando hablamos de los catalanes como si estuviéramos hablando de los independentistas. No ha hecho esa generalización. Gallego. Yo, primero, querida Verónica, que tengamos mucho cuidado, no vayamos a herir la sensibilidad. Cuando la otra parte se permite pasar cualquier límite, me niego. No soy igual que ellos. Niego. Llevamos mucho tiempo aquí. Parece que conteniéndonos no vayamos a herir la sensibilidad cuando somos los heridos nosotros continuamente por la otra parte, que no tiene ningún reparo en saltarse los límites. No sé si usted sabe que a mí me han destrozado el eso es lo que yo os estoy oyendo, entrando en la disquisición de, bueno, vamos a ver, estamos hablando de aquí de unos cuerpos y fuerzas de seguridad que a lo mejor no están cumpliendo con su función. Punto. Eso es la palabra, eso es la expresión. Punto. Y eso es, hablabais aquí de gravísimo, no, eso es inadmisible en una democracia. ¿Qué democracia hay cuando los fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que hacer cumplir la ley no la cumplen, no la defienden? Es que aquí estamos, iba a decir otra metáfora, estamos teniendo mucho cuidado por no, y te estoy dando la razón en que no hay que meter a todo un cuerpo, y no lo ha hecho nuestro invitado, no ha hablado de todos. Pero bueno, aquí vamos a decir las cosas como son, que ha habido un mando político que desde el referéndum ilegal dio órdenes expresas a todo el cuerpo y gran parte de ese cuerpo las cumplió, órdenes expresas que se saltaban la ley, eso ha sido así, se ha demostrado. Y está pero en el todavía no se ha demostrado. No tienen la misma responsabilidad los jefes que los que están en la calle, y no la tienen en ningún caso. En el momento porque en el que los que están en la calle que no se debe cumplir, no, por supuesto, igual. se pueden negar a cumplir órdenes, y el responsable de ejecutar una ley contraria a derecho es el que la ejecuta. Por supuesto, y el que la manda también la lleva. Por supuesto, y si le dicen tienes que hacer esto y es ilegal, se puede negar a hacerlo. Ahora bien, si a ti te dicen deja esa pancarta donde está y no la toques, ¿la quitas o no la quitas? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido muchos Mossos y muchos funcionarios constitucionalistas que estaban al lado de la ley, que durante la vigencia del artículo 155 lo han dejado muy claro, y que ahora cuando se les ha dejado de nuevo solos en manos de los nacionalistas independentistas, les están purgando y les están haciendo la vida imposible. Es que el problema es que les estamos pidiendo que sean héroes. Sí, y tenemos que respaldarlos en eso. Y para eso están el gobierno de España y las instituciones. La línea lo que dice Ana, 20 segundos. Muy reveladora la portada de hoy del diario ABC, que señala efectivamente cómo fue el consejero de Interior quien dio la orden directa a los Mossos d'Esquadra para impedirle. Pero es muy importante, primero dos cosas. Primero, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Absolutamente de acuerdo. O sea, ya los paños calientes en este país hay que empezar a dejarlo de poner ya, porque ya está bien de paños calientes y todo tal y cual. No. Si tú pides respeto, yo te exijo el mismo respeto. Pero es que hay que entender... El lazo, tú pones el lazo y yo quito el lazo. Mire, esto de, se puede poner el lazo, libertad de expresión es poner el lazo, y no libertad de expresión quitarlo, es fascista. Pero esto, ¿qué puñetas es? Hay que entender lo que se vive... un lazo en una plaza pública y es libertad de expresión. Lo quito y no es libertad de expresión. Estoy de acuerdo con usted. Y hay que entender, para poder comprender esto, hay que ver el día a día lo que pasa. Yo no sé si ustedes conocen, a mí me destrozaron el piso en Cataluña. Y no robaron nada. Había cámaras de fotos, había televisores. Entraron, lo destrozaron entero y se fueron y cerraron. Eso, a mí los Mossos d'Esquadra me dijeron que esto era una señal. Pero bueno, no lo tomo en serio, pero lo pasé a hablar. Pero hay otros gestos todavía mucho más graves que esos para mí. Si ese es hecho muy grave. Yo me fui al hospital de Calella, porque yo no me corto ya en decir nombres, con mi mujer embarazada. No me daban el formulario en castellano. Como yo tengo residencia afuera, me lo daban en francés. Y como yo me negué, me prohibieron entrar dentro con mi mujer.
Y me dijo, si usted entra ahí dentro, llamamos a los Mossos de Escuadra y les echamos fuera. Pues, básicamente porque si uno no acepta las condiciones de un hospital... No, que yo lo rellené. Al final lo rellené en francés. Lo rellené en francés. ¿Y no le dejaron entrar en el hospital? Porque me había revelado... No me dejaron entrar. O sea, sí, pues exactamente, esa es la expresión correcta, atónitos. Nos quedamos todos. Yo me quedo atónito. Yo con el ayuntamiento de Pineda de Mar, donde reformé mi piso, tenía que entregar todo el tema de la obra en castellano. Me negué a pagar luego las tasas. Estuvimos 4 meses, no me negué a pagar, dije que las pagaba cuando me diesen en un idioma A mí me gustaría, sinceramente, digo, por hacer algo constructivo también, ¿no? Más que nada por defender a ese cuerpo policial que haya... Me da mucho miedo, en primer lugar, que un ciudadano, en este caso una ciudadana, tenga miedo en denunciar a los Mossos y diga, no, yo me voy a la Policía Nacional, comisión, que no me cojan esta gente, ¿no? Porque ya estamos hablando de cuestiones policiales. Ahora empezaremos Mossos, Policía Nacional, otra vez será Policía Nacional, Guardia Civil, prefiero la Guardia Civil que la Policía... Ya ha habido jueces en este país que han dicho, no, yo prefiero que esta investigación sobre este tema la haga la Guardia Civil, no la haga la... Entonces ya, cuidado, y eso no son independentistas. Bueno, la misma protección del Tribunal Supremo... En Andalucía, la jueza Alaya pedía que quería que fuera la Guardia Civil la que investigara esto. Y en Andalucía no hay independentistas, que yo sepa, ya llegará. Por lo tanto, esto es peligroso, ¿eh? Pero yo desde aquí sí mandaría un mensaje de esperanza a la gente. Y el mensaje de esperanza a la gente, a los Mossos de Escuadra, que conozco muchos de ellos, que son gente muy, muy seria, muy, muy capaz y muy profesional, decirles que no están solos y que empiecen ya, como han hecho estos compañeros suyos, que yo desconozco, que han dicho, oye, que quien ha dicho que se quede la lona puesta es un conseller. Y lo han dicho desde dentro. Claro. Pues ya está, que pierdan el miedo. Que se quiten el miedo. Claro, pero no perderán el miedo, Joaquín, si nosotros desde aquí los ponemos en un totum revolutum. Por eso digo que no. Por eso estamos tratando de dejarlo claro. No caemos en esas generalizaciones. Pero al mismo tiempo hay que marcar claramente... Mire, yo no soy de los que piensan que las cosas son negro y son blanco, pero también hay el negro y hay el blanco. O sea, cuando es negro hay que decir que es negro y no hay que tener miedo de decir que es negro. Y hay cosas dentro de los Mossos de Escuadra que son negro, negro, negro. Y hay cosas que son blancas. Entonces, eso hay que llamarlo así. Y yo estoy seguro que esto lo vamos a superar. España va a superar esto. Nos va a costar trabajo, pero lo vamos a superar gracias al trabajo de los medios de comunicación que están día a día haciendo ver esto, impulsan a la gente y la siguen animando a seguir haciendo dentro de la legalidad, y gracias a los ciudadanos. Porque un gesto tan sencillo como es que pensamos que retirar los lazos es cuestión de 3 semanas, porque ahora aparecen los políticos haciéndolo. Llevan años. Yo conozco gente que llevan 2 años. Voy a comentar, el marido de la chica esta que ha tenido la lesión, no voy a definir cuál es porque desconozco exactamente el volumen de la lesión, lleva desde septiembre, esto se lo puedo decir yo a ustedes y pongo la mano en el fuego, desde septiembre, con 2 días que ha faltado, incluidas en Navidad, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, limpiando Barcelona. El marido sin ningún día de pausa. O sea, no estamos hablando de gente que va esporádicamente, como he ido yo 2 veces, o han ido los políticos a hacer un tramo. No. Es gente que va todos los días, falta de las atenciones de su familia, y eso es lo que está haciendo que recuperemos en Cataluña. Si no, esto sería terrible. Esa gente es la que lo está haciendo. Y esa gente es la que... O sea, los ciudadanos somos los que tenemos que coger ahora el trabajo que nos queda, porque hay cierto trabajo que los políticos no pueden hacer, y pensamos a veces que la solución de los problemas está al 100% de los políticos, y la política la tenemos todos que aprender, al menos a involucrarnos en ella. Esos ciudadanos ahora mismo que están haciendo ese trabajo son los que están solucionando el problema en Cataluña. Sí. Yo voy a decir que la gran función que están haciendo los medios de comunicación, haciéndose eco de este tipo de cosas, es increíble. O sea, a veces no lo valoramos. Yo por eso me he venido hoy aquí sin ningún tipo de reparo, porque la función de tematizar... Y dice, estaba en Barcelona, hace un rato estaba en Barcelona, ha sido llamarle y decir, no, yo voy allí y estoy con vosotros. El tema de tematizar esto, hacerlo ver, volver a tematizarlo, incluso reprocharnos lo que decimos mal. Si yo he usado una expresión que no es la correcta, o tal, eso es básico para que encontremos el camino común, que actualmente no existe, ¿eh? Cataluña está dividida. Sí. Pues sin lugar a dudas ese es el mejor mensaje, y de verdad José Manuel Opazo, que le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho por venir a estar con nosotros esta noche, por contarnos, entre otras cosas, cuál ha sido su experiencia en esas brigadas de limpieza y su decisión, que yo creo que le honra, de costear la defensa legal de esos 14 chicos que fueron identificados, los primeros 14 que fueron identificados por participar en una de esas brigadas de limpieza. Un auténtico placer conocerle. Igualmente. Un empresario
empresario español residente en Suiza, que ejerce como empresario en Suiza. Me ha salido del alma, claro que sí, has hecho muy bien, has hecho muy bien. Vamos a volver de inmediato. Moekel. Dime. Prepara la cartera. Pues tú eres de los de más de 150.000, que no hay muchos, ¿eh? No hay muchos. La tengo tú aquí. eres de los de más de 150.000. La tengo aquí, la tengo aquí. Pues va a estar menos gorda de aquí a un tiempo si suben, como parece que pinta. Ya no gasto ni broma. Si suben los impuestos a las rentas por encima de los 150.000 euros. Con eso vamos de inmediato, hasta ahora. De ser tachado como un libro escalofriante, Completamente indecente. a convertirse en el más vendido en Internet. Es lo que sus hijos y sus hijas tienen en cada uno de los centros públicos de Castilla y León. ¿Por qué recibe estas críticas? ¿Qué enseña? Hablamos con María Jesús Soto Barragán, su autora, esta noche en El Cascabel. Bueno, pues decíamos hace un momento que íbamos a hablar de la hipotética, presumible, posible, difícil subida de impuestos a las rentas por encima de los 150.000 euros. Yo decía anoche, que ya empezamos con Carlos Costa también a analizar, que contribuyentes en ese nivel de renta debe haber, enseguida con... Ya le presento, con Ignacio Ruiz Jarabo, vamos a saberlo con más exactitud. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, nada, a vosotros. Digo que debe haber unos 80.000 en números redondos, ¿no? Pues ya les digo yo que quedan 79.199, porque Moekel ha dicho a mí que me borren por si acaso. Yo he ido solamente a respirar. Ah, yo pensaba que habías ido a hablar con tu asesor. No, a respirar. Porque lo de la subida de impuestos, que ya decíamos ayer, es ámbito de negociación todavía ahora mismo entre el Partido Socialista y Podemos. También es cierto que el PDeCAT, los nacionalistas catalanes, han dicho que con ellos no cuenten para votar esa subida de impuestos. Insisto, es una posibilidad, Irene, todavía real. Difícil, un poquito más difícil que ayer, pero una posibilidad real. Otra cosa es que fuera eficaz en aras de la recaudación. Sí, eso sería otra cosa. En la negociación de los presupuestos del año que viene, el Gobierno y Unidos Podemos han topado con la fiscalidad. Vamos a ver exactamente qué es lo que negocian estos dos partidos, PSOE y Podemos, el Gobierno y Podemos. Los socialistas quieren subir las rentas a quienes ganan más de 150.000 euros al año y el Partido Morado a quienes ganan por encima de los 60.000. Al final de esa reunión, Hacienda rechaza lo que quiere Podemos. Dejan claro que quieren estudiar, pero a partir de los 150.000 euros. Eso sí, estarían dispuestos a bajar por encima de los 120.000. ¿Cuál es la línea roja de la ministra Montero? No subir los impuestos a la clase media. El Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar, de explorar las rentas por encima de 150.000 euros. Pero claro, muchos de ustedes se estarán preguntando a quién afectaría exactamente esta subida del IRPF. En el caso del PSOE, ahora lo van a tener ahí, exactamente es a unas 82.900 personas. ¿Y qué pasa con la idea de Podemos? Pues que afecta, en ese caso, la subida del IRPF en el tramo de los 60.000 a 150.000 euros a unas 645.000 personas. Para que se hagan una idea, la propuesta del PSOE afectaría más o menos al 0,4% de los españoles y el 3,3% la de Podemos. ¿Qué le parece esto a la oposición? Para el Partido Popular, una subida innecesaria. Lo que nos sorprende es que la discusión ya sea, sin ocultar las intenciones, qué impuestos se suben y cuántos se suben. ¿Qué impuestos se suben? Todos. Es que no han dejado ni uno solo para proponer una subida. Y luego está el PDeCAT, que le llama la atención que primero dijeran una cosa y luego propongan otra. Un tanto contradictorio. Se dijo que no se modificaba el IRPF, hay propuestas de modificar el IRPF. Pero ojo, porque al PSOE no le basta solo con el apoyo de Podemos para estos presupuestos. También necesitan al PDeCAT, que como veían no le parece muy buena idea, también el de Esquerra Republicana y el del PNV, José Luis. Pues vamos a analizarlo con, ya le decía, Ignacio Ruiz Jarabo, director, que lo fue de la agencia tributaria. Claro, ayer hacíamos la cuenta de la vieja, y es fácil. Yo decía algo menos, 82.000 son los últimos cálculos según el último ejercicio, entiendo, y decía entre 70 y 80.000 contribuyentes, por encima de 150.000 euros. Hombre, les pueden subir, ¿qué? Digamos, el tipo, 7 puntos, 5. Que ya sea una barbaridad, que ya sea una barbaridad. Estamos hablando de recaudar
500, 1.000 millones, no máximo, mucho más. No pasaríamos de 500, según los propios cálculos del Ministerio, ¿no? Entonces, para recaudar solo 500 millones de euros, supuesto que se recaudasen, porque cada vez que se suben los tipos, el efecto que se produce es una fuga de tributación, ¿no? Bueno, pues supuesto que se recaudaran 400 millones de euros, pocos proyectos sociales se pueden financiar con ese importe. ¿Y a costa de qué? Pues a costa de gravar de una forma, de sobregravar, de hacer una sobretributación excesiva a un grupo de contribuyentes españoles, ¿no? Yo creo que es una propuesta absurda, ineficaz y que haría daño a la economía española, ¿no? Y sobre todo injusta, ¿no? Porque yo creo que el 45% ya está bien. Pagar el 45% solo del impuesto sobre la renta ya está bien, ¿verdad? Porque el que paga el 45% luego paga el IVA cada vez que hace un acto de consumo, ¿no? O los impuestos especiales. Y luego, por supuesto, si tiene alguna operación de compraventa de un inmueble, vuelve a pagar otros impuestos, ¿no? Entonces ya está bien, porque hay que recordar que la Constitución prohíbe el carácter confiscatorio de los impuestos, ¿no? Entonces, hacer todo eso, que evidentemente es negativo, para recaudar 400 millones de euros, yo creo que pocas ganancias se pueden arrendar, ¿no? Por eso comentaba yo que al PSOE le ha venido a ver Dios con la negativa del PDCAT, porque no tiene que ser él quien le niega a Podemos la petición / exigencia de Podemos, sino que se puede escudar en la negativa del PDCAT, ¿no? Claro, efectivamente, ahora va a decir, no, yo, oye, a lo mejor me ha venido a negociar esa hipotética subida del IRPF. Pero nos faltan votos. Claro, pero al final no los tenemos. Pero vamos, Ignacio, si le parece, al origen. Es decir, ellos dicen, necesitamos recaudar más. ¿Usted cree que es necesario recaudar más, ojo, con el nivel de gasto actual? Luego vendrá el incremento de gasto que ya está anunciando este gobierno, pero por centrarnos en el punto de partida actual, ¿sería necesario recaudar más por IRPF con el nivel actual de gasto? Hombre, con la premisa del mismo nivel de gasto, claro que hay que recaudar más, sea por IRPF, sea por IVA o por cualquier otro impuesto, si queremos acabar con el déficit público, ¿no? Pero claro, yo niego la mayor, yo niego la premisa. Ya está bien, hay que exigir a nuestros gobernantes que hagan el auténtico esfuerzo que está por hacer en este país de reducir el gasto público, ¿no? Eso es lo que yo creo que debería hacerse y además creo que hay muchísimo recorrido por hacer, ¿no? Claro, lo fácil es subir los impuestos, evidentemente, ¿no? Y apuntarme el tanto de los proyectos nuevos que voy a abordar con ese pretendido aumento de la recaudación. Pero evidentemente no es el camino, no debe serlo y afortunadamente parece que no va a salir en esta ocasión. Y ya que lo apuntaba, ¿cuáles serían esas posibilidades en las que todavía se podría reducir el gasto público? Bueno, pues para empezar, y es un campo que conozco bastante bien, yo creo que hace aproximadamente 15 años, 14, que no se ha reducido el sector público empresarial. Es decir, en este país hubo un proceso muy ambicioso de reducción de las empresas públicas. Hay 160 empresas y sociedades públicas, 160. Bueno, es que es más, no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. Claro, aquí ocurrió un poco lo de Penélope, ¿no? Mientras durante unos años estuvimos reduciendo de forma muy significativa y muy importante el sector público empresarial, que era una lacra para nuestra economía, y de repente se paró aquel proceso y de forma subterránea y bastante escondida se han ido creando nuevas empresas públicas. Bueno, pues ahí hay un campo que evidentemente hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que es un escándalo el conjunto de gasto institucional que tenemos. Me refiero a la proliferación de parlamentos súper numerosos con todos los gastos que eso lleva. La propia existencia de dos cámaras no sé si está justificada. Ciudadanos tenía una propuesta de eliminar el Senado y probablemente es importante. Las subvenciones a partidos políticos y a sindicatos yo creo que ya no están justificados. Pueden estar justificados en la transición democrática. El momento de debilidad de estas fuerzas importantes para la democracia ya no está justificado que nos sigan costando tanto dinero mantener a estas corporaciones, ¿no? Y evidentemente luego hay mucho gasto en burocracia. Ya en la burocracia, el día a día de los organismos, y también lo he vivido muy cerca, desde luego hay muchas posibilidades de recortar mucho. Y una vez que se haya hecho todo ese esfuerzo, si todavía hay que aumentar los impuestos, pues auméntense, pero vamos a ir por orden. Primero reduzca usted el gasto y después exíjanos si es necesario un esfuerzo adicional. Claro, el gasto yo suelo decir que es como el colesterol, que hay colesterol bueno y colesterol malo. O sea, usted propone reducir el gasto público del malo. No sé cómo lo verán, pero yo creo que lo que hace falta en este país primero es una política de concienciación de la gente. O sea, la gente hay que convencerla. En el terreno de las ideas, y la cuestión tributaria es un terreno de ideas, hay que vencer convenciendo, no imponiendo. Entonces tú me dices a mí que convencer de que yo te voy a pagar impuestos.
Se dijo en este país hace mucho tiempo que teníamos impuestos Hacienda americanos. es coercitiva, ¿eh? Sí, pero teníamos impuestos americanos No te anda para países, convenciendo. para servicios africanos. Entonces, en primer lugar... Perdón, impuestos americanos ya quisiéramos. Ya, Tenemos impuestos europeos. Hablabas del 45. A mí eso me parece una auténtica confiscación. Porque yo he tenido personas que me decían, oye, mira, te estoy hablando hace 15 y 20 años, ¿eh? Oye, mira, yo para pagar este tipo de impositivo en el tramo de IRPF, resulta que prácticamente la mitad de mis ingresos se lo lleva el fisco. No trabajo el doble. Claro. O sea, si yo, mi esfuerzo personal, aquí lo que no podemos hacer es la política de este país de igualar por abajo. O sea, cuando yo iba al colegio estaba el alumno del 0, el del 3, el del 5, el del 8, el del 10 y el de matrícula de honor. Y ahora igualamos por abajo. Entonces, no mire usted, no. El esfuerzo personal que haga cada uno, unos tendrán más suerte, otros tendrán menos suerte, otros tendrán una banda salarial mayor o menos, pero hay gente que se esfuerza más y gente que se esfuerza menos, ¿eh? Entonces, eso de igualar por abajo, no. Y en segundo lugar, en el tema de la subida de impuestos estoy muy de acuerdo con lo que está apuntando. Esto, yo lo digo siempre, ¿qué se hizo antes, el huevo o la gallina? ¿Por qué hay tanta defraudación fiscal en España? Porque el tipo impositivo es muy alto. ¿Por qué los tipos impositivos son muy altos? Porque hay mucha defraudación fiscal. O sea, es que es así, dice, subimos los impuestos porque la gente se defrauda mucho. Yo no lo sé. Sí. Yo no lo llevan a defender. He visto gente defendiendo esa posición. Sí, pero el fraude, la causa del fraude no es solo el tipo de impuesto alto, que sí, que también es una de las causas principales del fraude. Yo lo que pongo en duda es el origen de todo tu razonamiento. Es decir, hay más, yo lo dudo, hay más fraude en España que en otros países. El fraude claro, no se puede ser. Hay un estudio de hace mucho tiempo que tú lo conocerás, que lo hizo Solchaga precisamente, que calculaba cuánto aumentaba el fraude a partir de la subida de cada medio punto de IRPF. Y por medio punto no subía medio punto el fraude. O sea, la subida era en progresión geométrica. Pero es evidente, el tipo impositivo es el dividendo del defraudador. Entonces, cuanto más subamos los tipos impositivos, más incentivo hay para defraudar. Lógico. Pero, aparte de que es una lógica aplastante, es que la evidencia empírica, histórica, no ya en España, así lo pone de manifiesto. ¿Cuándo de verdad se empieza a generalizar el fraude, no en España, sino en toda Europa? Pues se empieza a generar, y en concreto el fenómeno del paraíso fiscal, que es la quintesencia de lo que conocemos como fraude fiscal, ¿cuándo empiezan los paraísos fiscales a existir? Pues cuando tras la Segunda Guerra Mundial triunfan las posiciones, las políticas socialdemócratas y empieza la sobretributación en Europa. Y ante la sobretributación, efectivamente, la respuesta del contribuyente o de algunos contribuyentes es intentar escaparme a esa sobretributación. Por tanto, claro que afecta. Tipo más alto, más fraude. Y insisto que hay evidencias empíricas, ¿no? Hay otros elementos también, ¿no? Evidentemente, pero tipos más altos hay más fraude. El problema es que los que se llevan el dinero al paraíso fiscal son los ricos y los que pagan impuestos son la clase trabajadora. Claro. Pero ya concluyo con dos reflexiones. El fraude fiscal en España, yo vengo manteniendo hace tiempo, probablemente contracorriente, que no hay ningún dato que nos permita decir que sea más alto que en los países de nuestro entorno. No lo hay, ¿no? Yo he estado, cuando fui director de la agencia tributaria, muchos reuniones internacionales, intercambiábamos información con las administraciones tributarias francesa, alemana, italiana, y de verdad que no hay ningún dato que se pueda basar con fundamento científico para decir que hay más fraude fiscal en España que en estos países, ¿no? Y segunda cuestión en relación con el tema de que estamos hablando, no, la vía de escape, de más tipo impositivo, mayor vía de escape del contribuyente. Yo en esta línea, usted que ha sido director de la agencia tributaria, año 98, 2001... Del 98 al 2001. Siempre llevo décadas oyendo en España reducir el fraude fiscal en todos los programas electorales de todos los partidos políticos. Claro. ¿Cómo se reduce el fraude fiscal? ¿Qué hay que hacer? ¿Debe ser una prioridad? Pues siendo coherente con lo que he dicho antes, primero bajando los tipos impositivos. Es evidente. Hacemos menos atractivo. Estando donde estamos, hay una bolsa de economía sumergida, de fraude fiscal tremendo. Sí, y yo voy a decir una reflexión también contracorriente. Si no hubiera habido esa bolsa de economía sumergida, la crisis económica que hemos pasado en estos años anteriores hubiera provocado un auténtico estallido social. Imaginemos que no hubiera habido la posibilidad, efectivamente, de muchos españoles de acudir a la economía sumergida para subsistir.
no estoy a favor de la economía sumergida, pero ojo que ha habido momentos históricos donde eso nos ha salvado la paz social. Es que, perdón, es que has dicho un adjetivo magnífico, subsistir. Efectivamente, subsistir. Es que a punto es subsistir. Pero, no vivir mejor. Claro, claro. Pero el tema de la lucha contra el fraude efectivamente es un mantra que se usa desde diferentes momentos y con diferentes objetivos. Los gobiernos, cuando nos quejamos de los impuestos que nos cobran, nos dicen, es que como hay mucho fraude, si se redujera el fraude, te podría bajar los impuestos. La oposición, que claro, para intentar ser gobierno promete muchas cosas y por tanto promete mucho gasto, y dice, pero no se preocupen que no le voy a subir los impuestos, lo voy a financiar porque voy a reducir el fraude fiscal. La agencia tributaria, y he de reconocerlo, pues claro, dice, hay mucho fraude, hay que combatirlo, y entonces gracias a eso pide más medios personales, materiales, presupuestarios, etcétera. Y luego, dentro de la agencia tributaria, los responsables más directos de luchar contra el fraude, pues el mantra de la lucha contra el fraude les permite para tener más retribución variable, más incentivo en su salario por los éxitos conseguidos. Entonces hay una especie de coalición, no estructurada, pero hay una coalición que resulta de manera natural a favor de utilizar el mantra de la enorme bolsa de fraude que hay en España y la auténtica necesidad de luchar enérgicamente. Que la hay, pero, que la hay. ¿no? Como es cierto que la hay. Como en Francia, como en Alemania, como en Italia. ¿La gran agresividad de la época Montoro ha funcionado? Porque ha sido tremendamente agresiva. Hombre, y hay un caso que ha sido específicamente agresiva, que es la declaración de bienes y derechos en el exterior. Sí. ¿No? Es decir, ahí... Sí, ahí han aflorado capitales. Sí, bueno, ya, pero a base de hacer un acto que nos ha provocado una denuncia en la Comisión Europea. Normal. Una denuncia porque dice que es completamente... antijurídica la norma por el carácter por no admitir nunca la prescripción de la sanción y por el carácter absolutamente desproporcionado de la medida. Y retroactivo. O sea, alguien, claro, sí, y además sin que prescriba. Es decir, en este país prescribe el delito de sangre. Pero la infracción administrativa de no presentar en plazo, aunque lo presentes un día después, una declaración tributaria de carácter informativo, no prescribe nunca. Y la sanción prevista es que te hacen pagar por el impuesto y por la sanción más de lo que vale el bien o el derecho que no has declarado. La Comisión Europea nos ha abierto una infracción, un expediente de infracción, y yo creo que ahí hay un pacto entre el gobierno español y Bruselas para no apliquen ustedes demasiado fuerte la medida y entonces yo no les voy a acabar sancionando. ¿Entonces ha funcionado o no esa agresividad? Yo creo que no. Yo creo que la agresividad, cuando es desproporcionada, y además con medios poco legítimos como es este, claro, efectivamente descubro mucho fraude, detecto mucho incumplimiento y efectivamente al que descubro pues lo sanciono, sin duda. Y ha habido sanciones tremendas, pero ha provocado también mucha fuga de capitales y mucho aumento de economía sumergida. Claro, con lo cual al final el resultado no ha sido demasiado positivo. Y los propios datos oficiales de la lucha contra el fraude de la agencia tributaria son realmente modestos. Yo hay una cosa que sí me gustaría decirla, por lo menos no sé si mantenerla o no, pero sí decirla. Siempre hacemos en el tema tributario el discurso clases medias, trabajadoras, que vende muy bien la ministra. No, los trabajadores no, por favor, que no es la bolsa de votos más importante, claro. 0,4% de españoles son menos votos que 640.000, obviamente, ¿no? El voto, el disputado voto. Pero cuando hablamos de clase trabajadora y clases superiores económicamente hablando, para sufragar los impuestos, a mí también me hace mucha gracia porque las grandes fortunas, grandes capitales, oye, en este país no hemos enterado de que una entidad como Bankia tenía un tema, y yo digo, ¿y a Bankia quién le inspeccionaba? Sí, con todo lo que me diga la agencia tributaria y todo tal, pero yo sé quién me inspecciona a mí y quién inspecciona al trabajador, pero de Bankia, si no hay un soplo gordo desde dentro, con las tarjetas Black, lo que sea, eso no nos enteramos nadie, ¿eh? No nos enteramos nada. En este país resulta, en este país resulta que entre unas señoras despechadas de sus parejas, el caso Juan Guerra, Puyol, el otro, nos enteramos por esto, si no, no nos enteramos, y porque alguien del grupo cercano a Bankia y enemigo de rato nos cuenta lo de las tarjetas Black y los gastos que había, aquí nadie se enteraba de nada. Y eran gastos importantísimos anuales. Y yo pregunto, a estas grandes entidades que no son de 150.000 euros al año, ni son la clase trabajadora de nuestra querida ministra, por cierto, siempre estamos entre Montoro, no nos movemos de la M,
¿Quién la Bueno, en el caso de Bankia, ¿quién les hurga? Bankia está sometido a la Oficina Nacional de Inspección, a la Delegación de Grandes Contribuyentes y, por tanto, a un control casi permanente, casi diario, por parte de la Inspección de Hacienda. Yo he leído en los medios de comunicación que Bankia ha sacado en su defensa un correo electrónico del inspector encargado de su supervisión, donde les decía que no había ningún incumplimiento tributario en la forma en la que operaban las tarjetas. Entonces apague usted y vámonos. Ha salido en los medios de comunicación. Espérate, que todavía falta el Supremo en ese tema. Hay un silogismo que es muy sencillo. Si la economía no funciona, aunque el tipo impositivo suba del IRPF, no se va a recaudar más, se recaudará menos. Lo digo porque, hola, profesor Cuesta. Ya sé que lo del profesor Cuesta es una broma, ¿eh? Que luego, el currículum. Pero efectivamente estamos en la segunda parte del silogismo, es decir, hombre, todavía la economía no muestra indicadores sumamente preocupantes, pero sí indicadores que indican una desaceleración. Indican desaceleración. Mira, hoy mismo he tenido un café con los máximos responsables de una entidad financiera potente, no diré el nombre. Les he preguntado abiertamente sobre, ellos se dedican de hecho a operaciones de financiación de grandes empresas, de grandes operaciones, y la pregunta era muy directa. ¿Se empieza a notar debilitamiento? Y la respuesta todavía más cortita y más rápida, sí. ¿Y en cuánto se puede notar de una forma más descarada? Año y medio, 2 años, se puede empezar a notar de una forma excesivamente clara. Y en ese postulado que os estaba escuchando, ahí sí que tienes un verdadero profesor, Ignacio Ruiz Arau. Ahí, en esa situación, lo que hacen los gobiernos responsables es intentar, pues, lo de la hormiga y la cigarra. La hormiga empieza a guardar, la cigarra se lo gasta. ¿No quieres guardar? Pues entonces tendrás un problema cuando venga ese momento. Y ese momento hay determinados indicadores, ayer repasábamos algunos, que empiezan ya a mostrar que cuidado. O sea, no que nos estemos acercando a una situación de crisis sistémica como la que hemos pasado en el 7-8, etcétera, etcétera, no, pero sí que empieza a debilitarse el tema. Y nosotros vivimos en una situación de déficit estructural excesiva y vivimos en una situación de no saneamiento del gasto administrativo desde hace demasiados años. Y vivimos en una incorporación de gastos que va a ser muy difícil reducirlos posteriormente por el peso electoral y el peso populista que tienen, excesiva. Y cuando tú tienes esa situación, lo suyo es que empieces a mirar todos los indicadores. Porque esos pilotitos que se encienden, tú vas en el avión y se enciende un pilotito, a que todo el mundo se pone nervioso. Bueno, pues en los gobiernos no. Ven el piloto que se empieza a encender y todo el mundo dice, apágalo, más votos. Quita la bombilla. Pero bueno, vamos a repasar algunos de los que está bombardeando más el poder adquisitivo. Porque mencionabais el mantra, y además estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo. Hay otro mantra, la pérdida de poder adquisitivo. Dice, bueno, subamos los impuestos porque así lo paliamos con prestaciones sociales. Oiga, ¿y si a lo mejor hace usted lo contrario y deja que la gente tenga el dinero en su bolsillo? Bueno, hay otro factor que está en estos momentos ya afectando mucho y es la inflación. Estamos en niveles de inflación por encima del 2%, 2,2%, y eso se empieza a notar. Hace 3 años, hace 4 años no teníamos estos niveles de inflación. Resultado, esto es un mordisco en nuestro poder adquisitivo. Y lógicamente lo estamos notando, decía, y hay economistas que lo han calificado, como el impuesto más generalizado que hay, precisamente la inflación. El IPC, dato de agosto, 2,2. Estamos claramente por encima de lo que teníamos hace 3 años, 4 años. Pero además, Carlos, sube la inflación cuando ayer nos decías, nos recordabas, que lo que no sube es el consumo interno. Vamos a ver, lo que está viendo es una política, esto Daniel Lacalle, que lo habéis tenido en este plato, lo ha explicado 800 veces. Las políticas que se han establecido para salir de las crisis han sido políticas de incentivo a través de política monetaria. ¿Qué es lo que hacen esas políticas? Bajan los tipos. Al bajar los tipos es más fácil financiarse. Al ser más fácil financiarse se dispara la inflación. ¿A quién le viene bien? Y este es el pequeño truco, le viene bien a los gobiernos. Los gobiernos tienen sus emisiones de deuda. La inflación, ¿qué hace? Que sean más fáciles de pagar, porque realmente se va minorando el importe. Con la inflación, resultado, ¿quién gana? Los gobiernos que colocan deuda. ¿Quién pierde? Los que tienen que comprar el filete, pagar el colegio, pagar la luz, etcétera, etcétera, con el mismo dinero. Y su poder adquisitivo se mengua. Este es un pequeño truco, pero que tiene una repercusión y le suele gustar a todos los gobiernos. Electricidad está subiendo. Atención a estos datos. Desde agosto de 2017, 35,5%. Y nos pueden decir, es puntual, y es verdad. El sistema de subasta que tenemos en estos momentos y de fijación de los precios es más sensible. Vale, perfecto. Pero tenemos esta subida. Y esto, digan lo que digan algunos, dicen, no se van a subir los impuestos para las rentas del trabajo. Que yo sepa, esto lo pagan las rentas del trabajo. Porque que yo sepa, los trabajadores llegan a casa, dan al interruptor y se enciende la bombilla. Bueno, pues esto está repercutiendo en los sueldos. Vamos a ver más indicadores que están explicando en parte esta historia de la precariedad, que algunos lo explican solamente con X factores y hay otros tantos. Los carburantes, los trabajadores también van en coche, suelen conducirlos y normalmente vas a la gasolinera y le echas algo y no es agua. Bueno, pues los carburantes se están disparando. Vuelve a coincidir además con las famosas operaciones salida, retorno, etcétera, con las grandes puntas de tráfico. Subida en 7 días del 0,15%.
Hombre, a lo mejor alguna autoridad de competencia debería empezar a mirar estas coincidencias temporales, ¿no? Porque es que es siempre. Llega gran movimiento de coches y automáticamente, zasca, subida que te crió. Y estamos ya en estos momentos en los niveles de junio. Es decir, en el inicio del verano ocurrió exactamente lo mismo y hemos retornado a esos puntos. Todo esto está repercutiendo, repito, en el poder adquisitivo de la gente. Vamos a ver más indicadores de los que están mostrando que cuidado con esta historia, porque lógicamente se va a notar en la capacidad de consumo de la gente. Pernoctaciones hoteleras, lo decíamos ya ayer. Cuidado con esta caída. Es verdad que esto tiene caída del 2,2% en el segundo trimestre del 18. Tiene una explicación que va más allá de lo económico y va a lo geoestratégico. Pero es que con esas cosas hay que contar. Tú no puedes estar permanentemente en la economía pensando que lo bueno se va a quedar y lo malo se va a ir. Pues no. Lo bueno viene y va y lo malo viene y va. Y un gobierno precavido lo que hace es pensar en su economía en términos estructurales. No puedes estar pensando que lo que ocurre en el Mediterráneo Sur, cuestiones bélicas, cuestiones de una tensión tremenda, va a estar eternamente. Pues no, hay plazas hoteleras que se empiezan ya a despejar de factores de preocupación y vuelven a captar turismo. Resultado, a nosotros de esa tarta nos toca menos. Como nos toca menos, menos pernoctaciones. Si encima tenemos alguna comunidad que se dedica a poner esto de tourist go home, váyanse de aquí, que si te reviento los cristales de no sé qué, que si te pinto el restaurante, pues lógicamente tú estás dentro y dices, pues mira, me apetecía más ver los cristales sin pintura y no vuelves. Y ese tipo de cosas se notan. Bueno, pues esto también está dejando su impacto lógicamente en la economía. Y vamos a ver algún indicador más de los que claramente están impactando, y tú lo mencionabas, el consumo. Atención a esta comparativa. Primer trimestre del 18, segundo trimestre, es decir, los 2 trimestres consecutivos. Crecía al 0,7 y pasamos a un crecimiento del 0,2. Lo que decíamos ayer, ¿ha caído? No, no ha caído. Sí, se empieza a notar, se empieza a notar. Se empieza a notar. Y estas cosas, la gente es sensible, los empresarios son sensibles. Tenemos, simplemente con un repaso a nuestro mapa es muy fácil de ver. Las tensiones políticas no ayudan nunca a nada. Bueno, pues nosotros tenemos un 19% de nuestra economía, un 18,7% que es Cataluña. Tenemos otras economías más pequeñitas, la Navarra, perfecto, pero también tiene una tensión de este estilo. Tenemos País Vasco, que la está medio soportando, pero percibe algo. Tenemos Valencia, empezamos a sumar. Tenemos Baleares, sí. Oye, al final te vas a un 30 y pico % de todo el PIB nacional repartido por mapa. Donde más se está notando, en Cataluña. Si tú tienes tensiones políticas, lógicamente eso se nota. ¿La gente se mete en una inversión a largo plazo en una vivienda? Pues le cuesta. Si no te metes en una inversión a largo plazo en una vivienda, no compras la lavadora, no compras la mesa, no compras la cama, no compras el frigorífico. ¿Y eso cómo se llama? Pues se llama consumo. Es decir, los juegos políticos tienen impacto, siempre tienen impacto. Pero ahora ya se ha extendido a todo el país, pues ahora la incertidumbre la genera el gobierno de España. Claro, si no sabes qué impuestos vas a pagar mañana, qué parte te vas a gastar. Ahora hay una imprevisión excesiva. Claro, profesor. Sí, no, que estas cifras además son en euros, ese crecimiento de 0,7 y 0,2. Porque en unidades de consumo sí que ha descendido. Exacto, sí, exacto. Exacto, es verdad. Sí, 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 no, totalmente. Es decir, esto se está notando. La gente lo percibe, la gente reacciona a la economía. O sea, la gente no... Porque salga un responsable económico y diga, vamos bien, la gente ni compra ni deja de comprar. La gente compra o deja de comprar viendo si tiene poder adquisitivo o no tiene poder adquisitivo. Y nosotros, por todo lo que estabais contando hace un momento, hemos tenido un gasto estructural muy fuerte. En el último gobierno del Partido Popular, pues inicialmente se subió el IRPF, con eso aseguró que se descolocaba a la izquierda, yo tengo la sensación de que se descoloca a todo el mundo, y posteriormente lo que se hizo fue bajar un poquito el IRPF, pero se subieron otros impuestos. Y el saldo neto no ha sido de ganancia de poder adquisitivo. Resultado, cuando hemos llegado a esta etapa y como dice Ana, ahora se vuelven a anunciar nuevas subidas de impuestos, dices, cuidado, cuidado. Claro, pero hay dos cosas. Una, que te agradezco mucho que el mapa que has dicho del impacto de esa crisis política en todas las comunidades autónomas, no has mencionado Andalucía, que no la dejes fuera, que también impacta. Andalucía también da miedo invertir. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Se decía por parte del anterior gobierno de Rajoy que no se iban a subir ciertos impuestos, tal y cual, pero se hizo un truco, que fue el truco del almendruco, Carlos, que fue cuando dicen, no subo el impuesto a sociedades, pero quitaron deducciones fiscales. O sea, a mí el truco no me lo haga. O sea, la gente tiene que saber, la gente tiene que saber en su casa que yo, por ejemplo, si mando a un profesional de mi despacho a hacer un curso jurídico, no de vela ni de vuelo sin motor, no puedo deducirlo en mi impuesto a sociedades. Sí, la gente tiene que saber en su casa. Que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esa AEAT, me dice, no, usted ha hecho un curso totalmente tal de Derecho de Familia, para un abogado que me va a rendir luego ingresos.
Dice, no, el curso no se lo deduce. Pero luego te cobran más impuestos para darte... Escucha, Ana, la para forma, darte un truco. una subvención y que se le agradezcas en forma Pero, de Ana, voto para hacer el curso. ¿Por qué funciona así? El truco es, yo no subo el impuesto social a tipo impositivo, pero te quito deducciones del impuesto en la misma forma. Mira, en la época en la que estuvo Ruiz Jarabo, te acordarás, en la agencia tributaria se practicaba una cosa que se llamaba esto suena muy técnico, pero bueno, la deflactación automática del IRPF. Sí. La deflactación automática del IRPF, a ver si lo consigo explicar de una forma sencilla, significaba que todas las cifras que tiene el impuesto, incluidas las que te hacen saltar de tipo, se actualizaban con la inflación. De forma que el incremento de la inflación no te supusiera un incremento del pago de impuestos. Aquello se frenó, se paralizó y no se ha vuelto a saber de ello. Todos los años tenemos una subida del IRPF camuflada de la que no nos enteramos nadie, pero lógicamente la cuantía de la deducción por vivienda pasa a ser inferior por la inflación. Las cuantías de los mínimos por trabajo pasan a ser inferiores por la inflación. No, y el tipo impositivo te va subiendo sin que tú vas a ir aumentando. Eso técnicamente es lo que tú has explicado muy bien, es la progresividad en frío. Exacto. Y es decir, el impuesto, sin que aumente aparentemente la progresividad, está aumentando la presión fiscal por la vía efectivamente la deflactación de las bases imponibles. Eso ni ocupa un titular en un periódico. Pero también se hacían presupuestos de base cero para contener el incremento de gasto. Dejadme que Cuesta se reafirme en la frase con la... Porque si no, que vamos a deprimir al personal. Que Cuesta se reafirme con la frase con la que terminó ayer. Hombre, es preocupante, pero todavía no para tirarse por la ventana. Aquí estamos a nivel suelo, entonces como te tires, te tienes que volver a subir y volver a tirar. Había un chiste de eso, decía, oye, pero que me voy a tirar por la ventana. Dice, si vivo en un bar y se ha prometido 14 veces. Pues al final, con el disgusto. Sí. Gracias, Carlos Cuesta, como siempre. Y un auténtico lujo, Ignacio Ruiz Jarabo, poder contar con usted esta noche en el Cascabel. Con la explicación de que efectivamente estamos ante una subida de impuestos que usted ha calificado de absurda. Y que afortunadamente no se va a llevar a cabo. Parece que no se va a llevar a cabo. Bueno, al final, claro, luego lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos para que, hombre, pues puedan llegar a pagar impuestos, aunque solo sea por una cuestión puramente egoísta. Pues si pagan impuestos, pues entre otras cosas se podrá mantener que paguen una cantidad razonable de impuestos. O sea, si es un poquito menos que nosotros, para nuestros hijos mejor. Pero para pagar impuestos tendrán que ahorrar, por ejemplo. Y eso hay que enseñarles. Oye, que ahorrar cuesta un poquito, pero que luego tiene sus repercusiones positivas. Por ejemplo, hay que enseñarles también que para recibir dinero lo primero que hay que hacer es esforzarse en el trabajo, ¿no? Y no firmar cualquier papel. No firmar cualquier papel, esforzarse, ¿no? Si tú te esfuerzas, pues al final consigues un trabajo, y si te sigues esforzando en el trabajo, pues lo lógico, y si tienes un poco de suerte, vas mejorando en la vida, cobras más, pagas más impuestos, pero cobras más. Bueno, todo esto que os parece a todos muy razonable, ¿no? A mí me parece un mensaje que, en fin, que es bueno enseñar a los niños algo así. Eso me eduqué yo, desde luego. Bueno, básicamente porque si a los niños no se les enseña cómo va la vida, luego sufren pues grandes frustraciones, no todo es fácil, no todo se consigue ya. Esto es lo que está pasando. Hay vídeos buenísimos, por ejemplo, de uno de los grandes expertos en liderazgo que se llama Sinek, que habla de la frustración de todas las generaciones que no les ha enseñado la cultura del esfuerzo, lo que cuestan las cosas. No, pero no solo eso, firman productos financieros que luego tienen que ir a reclamar. Ya, pero eso los mayores, los pequeños... Eso les ha pasado mucho a los mayores. Y cláusulas suelo, que no sabían que existían. Todo esto que a la mayor parte de la gente le puede parecer lo normal, educar en ese tipo de ideas a los pequeños. A Podemos, por ejemplo, le parece algo revolucionario contra lo que hay que luchar con la mayor fuerza de la que sean capaces. Y de hecho lo que han hecho ha sido luchar de esa manera contra un libro que trataba de explicar eso a los más pequeños. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Ese libro en cuestión es el más vendido en Amazon. Sí. Laura. Exactamente. Bueno, este libro, el que vamos a conocer a continuación, se llama Mi primer libro de economía, ahorro e inversión, y es de nuestra invitada, que también vamos a conocer a continuación, María Jesús Soto. Se ha convertido en líder de ventas en Amazon, como decías, José Luis. ¿Por qué? Pues este trepidante ascenso comercial se debe en parte a las críticas que ha recibido de Podemos. Ahí lo tienen. Podemos critica un libro de economía para niños y consigue que sea líder de ventas. ¿Quién lo ha criticado? Ha sido Lorena González, portavoz de Educación de la Formación Morada en Castilla y León. En su cuenta de Facebook colgó un vídeo de 5 minutos de duración en el que criticaba la distribución del libro y el mensaje que contenía. ¿Qué criticaba concretamente? Pues, por ejemplo, que el libro explique a los niños la forma de ahorrar en el futuro.
Y nos dice que ahorrar es guardar parte del dinero que recibes para poder gastarlo más adelante en cosas que puedas necesitar, como por ejemplo estudiar en un buen colegio o en una buena universidad. Es decir, los colegios y las universidades públicas no valen, los buenos colegios y las buenas universidades se pagan. La componente de Podemos también critica que en el libro se hable de grandes multinacionales y no de economía social. Vean. Y luego le dice a nuestros niños y a nuestras niñas cómo y dónde pueden invertir. Sí, no te sorprendas, podrías ser dueño de muchas empresas que conoces: Coca-Cola, Nintendo, Danone, Walt Disney, BMW, Apple. Hay muchísimas asociaciones y muchísimos colectivos que llevan muchísimo tiempo intentando entrar a dar charlas a colegios, charlas sobre medio ambiente, charlas sobre educación sexual, charlas sobre violencia de género, charlas sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, y eso no. A esos no les abrimos la puerta. Ahora a la banca y a la empresa privada le ponemos la alfombra roja. Otra acusación. Dice que la autora anima a los niños a que especulen con bienes de primera necesidad. En concreto, en un pasaje que habla sobre el trigo. Escuchen. ¿Cómo ganaríamos dinero comprando títulos que representen, por ejemplo, el valor del trigo? El trigo es muy necesario para fabricar pan, galletas, alimento para los animales. Si la producción de trigo es escasa, como es una materia prima muy necesaria, la gente la seguirá comprando cueste lo que cueste y por lo tanto su precio sube. Si la producción de trigo es abundante, hay mucho para vender y la consecuencia es que su precio baja. Pero si debido a las previsiones meteorológicas sospecho que la producción de trigo podría ser escasa, compraré activos que representen el precio del trigo y cuando el precio haya subido los venderé y ganaré mi beneficio. Así de fácil. El libro ha llegado a las aulas de Castilla y León gracias a una donación de la autora, nuestra invitada, una donación que se enmarca en un convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y su fundación, la Fundación María Jesús Soto. Un acuerdo que también ha criticado Podemos. Como dato, el vídeo de esta diputada de la formación morada en cuestión de horas, ha alcanzado los 2,2 millones de reproducciones y se ha compartido en Facebook más de 2.200 veces. Y otro dato es que si en algo coinciden los expertos, es que en España hace falta mucha cultura financiera. José Luis. Pues aquí está, ¿eh? Este es el libro tan peligroso y subversivo según Podemos, que es ahora mismo el libro más vendido en Amazon. Y aquí está su autora, María Jesús Soto. Bienvenida, muy buenas noches. Bueno, enhorabuena por las ventas y sobre todo por la enorme cantidad de familias que sus niños ya saben un poquito más de lo que se van a encontrar en la vida y de cómo moverse en la vida, en la economía, vamos a ver, en la economía de andar por casa, en la economía familiar cuando sean adultos gracias a este libro. Me tiene que decir si usted le pagó la promoción a Podemos. No tenemos dinero para tanto. Porque desde luego ese vídeo al final lo que ha conseguido ha tenido esa respuesta, que yo creo que es muy importante, la respuesta de las familias que han decidido comprar este libro del que vamos a hablar con su autora de inmediato. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Pues vamos a charlar ya un ratito con la autora de este Economía, Ahorro e Inversión. Por cierto, me hacía María Jesús una acotación importante, porque estamos diciendo un libro para niños, fundamentalmente para niños. ¿A partir de qué edad? A partir de 12, lo entienden muy bien. A partir de 12. Sí. Pero con la acotación importante que ya aparece en la portada, un libro para enseñar a jóvenes y no tan jóvenes, que no le viene mal a alguno hacerse un repasito a los conceptos básicos de la economía, en el fondo de la economía de la cartera. José Luis, si me permitís, me decís antes lo del tema de cuánto le hemos pagado a Podemos para hacer esto y nuestra fundación no tiene dinero para pagar una campaña de este tipo. Y aquí me gustaría contaros una cosa. Cuando este libro nace en el año 2012, que lo presentamos en el 2013, ahora sabéis que tiene dos hermanos que le acompañan, esta es la economía y las finanzas y le acompaña el de la microeconomía, las empresas y los emprendedores y el del sector público bajo el título Mis primeras elecciones. Hemos cerrado el círculo, pero para cerrar realmente lo que nosotros llamamos el proyecto es Educación Financiera Básica, que pretendo contaros con detenimiento porque es
muy novedoso y por Latinoamérica también está teniendo mucho éxito. Entonces, pero quiero contaros el detalle de cuando este libro nace en 2012. Recuerdo una frase que dice una persona cuando lo coge, como lo habéis cogido ahora los tertulianos en la mano, ¿no? Y lo habéis visto y dices, qué bonito es, ¿no? Cómo me gusta. Y dice alguien, dice, este libro debería estar en todas las familias de España. Dijo alguien en el año 2012. Yo no sé si este libro tiene que estar en todas las familias de España, pero lo que yo agradezco a lo que está pasando ahora mismo es que algo que nosotros no hubiéramos podido pagar nunca está pasando, y es que al menos sepan que existen muchas familias de España, para que tengan la opción de decidir si esto les ayuda o no en algo que creo yo citar, que es mejorar su educación y sus conocimientos básicos sobre economía y finanzas, porque yo creo que ya nadie duda que los necesitamos. Entonces, yo estoy agradecida a que esto, que para nosotros era impensable, al menos las familias puedan tener opción de saber que esto existe y que puedan decidir libremente si lo quieren o no lo quieren y cuánto les quiere aportar, ¿no? Y yo querría empezar por aquí, como agradecimiento social al apoyo que estamos recibiendo tras una crítica muy feroz que comenzó el mes de mayo, el mes de junio. Ahí ¿no? quería centrarme. ¿Por qué se emperra tanto Podemos en criticar este libro? O sea, ¿cuáles son los mensajes que a ellos les parecen tan reprochables y tan irresponsables desde el punto de vista social? ¿Que se enseña a los niños a ahorrar? Yo ahí creo que ellos deberían dar más explicaciones y con bastante más consistencia desde el punto de vista tanto intelectual como moral y no simplemente una crítica rápida, feroz y poco elaborada y sobre todo poco trabajada, porque solo hay que coger el libro para ver que es bastante complicado encontrarle una crítica salvaje para decir que es indecente este libro. Entonces yo creo que eso por su parte, ¿no? Yo lo que me gusta, y si queréis empezamos por aquí, luego seguimos hablando de más cosas y del libro, el contenido que es tan llamativo. Yo lo que quiero contar es por qué esta persona ha salido diciendo esto en Castilla y León, es decir, ¿qué la ha motivado? Ser responsable de Podemos, a la que veíamos exacto, que está en las Cortes en Castilla y León. ¿Por qué esta persona ha salido diciendo esto? Bueno, pues fundamentalmente porque desde la Consejería en Castilla y León hay una cosa que hay que saber, y es que desde la legislación de Castilla y León en los temas educativos recoge, publicado en el BOCIL, que todos los profesores de la comunidad tienen que tratar con los alumnos desde cualquier asignatura y desde cualquier edad temas de economía, emprendimiento y finanzas con alguna actividad. Y esto no es opcional, al margen de las asignaturas que haya de emprendimiento, economía, en bachillerato opcional. Al margen de esto, el BOCIL en Castilla y León recoge que todos los profesores deberían o deben, lo dice la ley, hacer alguna actividad con los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesores, como están tan cargados de trabajo, de su día a día, no saben cómo hacer esto. Y porque se además encuentran... necesitan una formación financiera para poder hacerlo. Es que entre la falta de formación y la falta de tiempo les resulta muy complejo. Entonces, son críticas, como yo ya llevo desde 2012 tratando con profesores y dando charlas esporádicas con los niños, sabíamos que esa problemática existía. Y dijimos desde la Fundación, vamos a crear un proyecto que ayude a hacer más fácil la vida y la tarea a aquellos profesores que quieran cumplir con esto. Entonces nos fuimos a ver al consejero y le presentamos, señor consejero, mire usted, tenemos estos libros, tenemos esta base, y a partir de aquí vamos a crear una web que facilite con actividades, recursos y demás, vamos a llevarnos esto con las nuevas tecnologías para crear algo. Y el señor consejero dijo, me gusta la idea. Le dije, señor consejero, para la Junta de Castilla y León el coste va a ser 0. Mire, usted lo va a financiar mi fundación, y cerramos un acuerdo con la Junta para los próximos 8 años en los que a la Junta de Castilla y León no le supone ningún coste. O sea, Todos, encima. Cero costes. Le resulta a coste cero. Cero coste. Entonces, ¿qué hicimos? Empezar. Y dijimos, ¿cuántos colegios hay? Nos salieron. Y bibliotecas públicas, X, 3.000. ¿Cuántos libros tenemos? 3. ¿Cuántos hacen falta? 9.000 libros regalados. Entonces fuimos sacando, hagamos la web. Entonces se creó, la Junta de Castilla y León creó con su departamento de innovación un equipo de trabajo. La directora de innovación está en el equipo de trabajo liderando junto con profesores, es decir, así se empezó a montar el equipo de trabajo. Luego se montó la formación de los profesores, formamos a los profesores, hicimos las actividades. Está la página web Educación Financiera Básica, que es espectacular, ya aprobada por los profesores, por casi 2.000 niños en la comunidad, para ver cuál era la reacción de los profesores y de los niños, con encuestas, Claro, el resultado ha sido espectacular. Los niños encantados, los profesores que han participado voluntariamente también. Sacamos un informe de 20 páginas y ya está, lo hemos visto con el consejero, hemos dicho el año que viene más y mejor. Y entonces ya estamos, de hecho ya la veréis, la campaña de este año para promocionar
todo el material que les ayuda y les simplifica la vida a todos los profesores que quieren cumplir con la legislación, de ayudar a sus alumnos a entender cosas de economía, emprendimiento, que tienen muchas opciones en el mercado para elegir, pero esta es una que pueden opcionalmente elegir frente a otras o no, pero para ayudarles, como decimos. ¿Este, María Jesús, es el primero de los tres? Este es el primero de los tres. ¿No? Este es el primero que nace, que es la economía en general, para luego ir a la parte de finanzas y luego, como ya sabemos todos, la economía, a mí me gusta explicársela a los niños que la entienden muy bien, son las tres partes, las tres patas: finanzas, que es todo lo relativo al dinero; la microeconomía, las empresas y los consumidores; y la macroeconomía, todo lo relativo, ya sabemos, al PIB, el IPC. ¿Cómo se le ocurre a usted escribir cosas? Estoy viendo página 34, capítulo 17. ¿Cómo se le ocurre a usted escribir cosas? Todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Cómo le pueden enseñar esto a los niños? Claro, no me extraña que Podemos se queje. No me extraña que Podemos se queje. Eso es de un capitalismo y usted pueda vender que mancilla al ser humano. No, yo siempre he dicho que lo más insultante y todo lo que podamos decir de este libro es en la página 41, cuando hablamos del inversor responsable. Y el es que eso no existe. Que eso no existe. Y el inversor responsable, no existe. Ya veis que tiene un montón de puntos, pero el primero dice: el dinero es un medio, es solo un medio para conseguir lo que se necesita, nunca un fin. Pero atentos al segundo. El inversor responsable sabe que debe conseguir el dinero y gastarlo de forma honesta. Y no habéis puesto en ningún lugar que el derecho a la propiedad es una de las bases. Ese va en el tercero. Sí. A lo mejor eso no se le ha puesto nervioso. No, ese no lo han visto. Ese no lo han visto. Este está en el tercero. Prepárate. Estudiaos el tercero, Oye, que os lo voy a entregar. El cuarto se lo vamos a decir a cualquier gobierno español. Debe gastar solo lo que tiene. Debe gastar solo lo que tiene. El cuarto. Siempre es mejor hacer antes un presupuesto. O sea, es decir, hay que hacer un presupuesto realista. Claro, sí. Y luego hay una tira cómica aquí. Tenemos unas tiras cómicas que son increíbles. Entonces veréis que es un libro descriptivo. Sí. Es decir, describe. Nos esforcemos. Para algunos esto va a ser un simple panfleto capitalista que abunda en el capitalismo explotador del ser humano, porque su modelo económico es el modelo de el éxito reconocido bolivariano en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Cuando apoyan lo que apoyan, evidentemente, ahí están los resultados, y todo esto, todo lo demás, es el capitalismo que hay que combatir. Pero yo una pregunta con algo de ironía. Se titula el libro que nos ha regalado, muchas gracias, Economía, Ahorro e Inversión. ¿Usted considera que estos conceptos de la inversión los han captado dos señores que se llaman Pablo Iglesias e Irene Montero, que se han comprado un chalet en Galapagar después de tener un modesto sueldo de diputados de 600.000 euros? ¿Esa inversión es un concepto que han captado los dirigentes de Podemos que tanto critican? Antes de la respuesta, yo diré en su defensa de los dos dirigentes de Podemos que no pudieron leer este libro en su infancia. O sea, que ha sido niñez. encima, no lo pudieron leer. Ha sido autodidacta por su parte, ¿no? Yo es que, bueno, como dice el otro, yo no puedo hacer determinadas valoraciones, entre otras cosas. Yo venía a hablar de su libro, diga eso. No quería decirlo porque suena. Ya que lo han criticado de Podemos, yo hacer valoraciones sobre terceros. La pregunta era ironía, pero hombre, evidentemente ustedes de Podemos, señores míos de Podemos, tienen muy cerca en su casa, si quieren criticar, inversiones que de pronto para el resto de los mortales no son tan accesibles. Es decir, menos hipocresía, menos criticar al capitalismo salvaje explotador del ser humano, cuando ustedes, a la primera de cambio, los dos dirigentes de Podemos, hacen lo que acaban de hacer, comprarse un chalet en Galapagar que yo, al menos, no me lo puedo permitir. No, y además, yo una cosa que digo en mis charlas y en todos, ahora cuando me están llamando todos los medios y demás, yo tengo una obsesión, y los profesores se ríen mucho conmigo cuando estoy con ellos y se lo cuento ya a los niños, ¿no? Con esto tengo una obsesión, literal, es una obsesión, es evitar quiebras. Es decir, quiebras, pero quiebras familiares, fundamentalmente familiares. Las tres quiebras: la quiebra familiar, la quiebra empresarial y la quiebra de los estados. Porque yo parto de la base de que con conocimientos, valores, buena voluntad y ganas se pueden evitar todas las quiebras. Todas se pueden evitar, todas. Y las que no se evitan es o porque se hacen las cosas mal o porque alguien las provoca intencionadamente porque le interesa. Y a partir de aquí los daños son absolutamente descontrolados. María es decir, Jesús, una preguntita. ¿De sí. dónde nace la idea tuya de la creación de la fundación y este proyecto? Bueno, pues ¿Y quiénes son los patronos? Porque ahora yo me pregunto, yo soy un tío de fuera, digo, oye, María Jesús es muy buena persona, tal, y regala 9.000 libros y ya está. Con la ayuda de algunas entidades financieras amigas que han puesto dinero. ¿Por qué nace la idea de la fundación? Que me gusta. Esa, sí, mira, que también es muy bonito. Yo soy una profesional del mundo financiero y de eso no quiero hablar, ni hablo nunca cuando estoy en mis charlas, ni dando clases, ni nada de nada. Pero
llevo formando, y lo saben los que me siguen desde hace 20 y tantos años, a inversores. Y entonces, después de la crisis de 2008, la OCDE ya veis que me da un mandato de hay que enseñar de finanzas en los 31 países que forman parte de la OCDE, 30 y algo países. Bueno, entonces, yo un día, pasando por Everest, vi una colección de libros, así fue, que ponía mi primer libro de música, mi primer libro de informática, y les dije, os hago yo mi primer libro de economía. Me comprometo a hacer un libro de economía que entiendan hasta los niños. Y me fui a casa a mi sobrino de 12 años, que hoy tiene 18, y le digo, Jorge, hijo, literal, por eso esto está aprobado con los niños desde el minuto 1. Por eso creo los personajes. Le digo, Jorge, hijo, estoy pensando en hacer un libro de economía para niños, esto del año 2012. ¿Qué te parece? Y dice, la idea me gusta. Dice, pero no sé si te van a entender. Dijo él. Claro, y digo, hay que hablar su lenguaje. Claro, digo, ese es el punto. Si tú me entiendes, si tus hermanos me entendéis, conseguiré que los niños me entiendan. Entonces ahí arrancó el proyecto, unos ilustradores increíbles, una editora increíble, acostumbrada a hacer libros educativos, ya los veis, qué pedagógico. Raquel es una de las mejores editoras de Europa, os lo digo de verdad, tengo el lujo totalmente, tanto mis ilustradores que entendieron que queríamos que fueran como los personajes de Disney, para que transmitan alegría, transmitan vida, para que transmitan lo que realmente tiene este libro. Entonces hicimos un equipo increíble, que nos costó mucho sacar el libro adelante, hasta que nos entendimos. Yo hablaba de finanzas, Raquel, de cómo editar esto para que fuese entendible, atractivo, y los ilustradores cómo llevar conceptos tan complejos a que una imagen te traslada mejor que el propio concepto. Hicimos un equipo increíble. Entonces salió el primer libro, mucho éxito, los niños les encantaba, se han regalado muchísimos libros. ¿Y qué pasa? Que veréis como en la época de las quiebras de las empresas, desafortunadamente la empresa quiebra. Yo tuve que recuperar los derechos de mi libro porque se me moría el proyecto. Entonces compré a nivel personal los derechos del libro. Y Raquel, que se vino conmigo, digo, Raquel, ¿seguimos con esto? Y me dice, sigamos. Dice, pero hay que darle forma jurídica. Dije, como yo nunca esto lo he hecho por dinero, porque yo tengo mi profesión y quiero que se sepa que los que estamos aquí con esto no vamos a hacer esto por dinero y queremos que la educación financiera sea de forma altruista, hagamos una fundación. Y como había que darle forma jurídica para seguir editando y seguir haciendo las cosas, por eso creamos la fundación en el año 2017. Y editamos el resto de los libros, cerramos el acuerdo con la Junta y a partir de ahí hemos creado todo lo que nos ha traído hasta aquí en este momento. Y esa es la razón por la cual es una fundación, porque además quiero que quede claro que aquí nadie de los que estamos en esto, que somos del mundo financiero, ganamos dinero con este tema. Y por tanto, bueno... Pues vaya capitalista, María Jesús, que usted no gana dinero con esto. No lo ponemos, me cuesta dinero, a mis amigos les cuesta dinero, a las personas que me apoyan les cuesta dinero. María Jesús, por Andalucía, por ejemplo, con la Consejería de Educación de Andalucía, otras comunidades autónomas habéis tocado el tema. Estamos en ello, porque lo que queríamos es tener un proyecto muy consistente, muy potente, muy bien hecho, muy probado, muy con gente del mundo educativo de primerísimo nivel. ¿Te consejeros a ver cómo se hacen inversiones y se hacen vacas y tal? Bueno, yo es que... bueno, y además hay otra cosa interesante. Por ejemplo, cuando se critica la inversión y dicen que la inversión es especulación, a mí me hace mucha gracia, porque comprar deuda pública, ¿vale? Comprar deuda pública, es decir, bonos del Tesoro, letras del Tesoro, bonos del Estado, que todo gobierno te dice compra mi deuda pública porque con eso me financio, eso es ser inversor. Y por tanto, si realmente inversión es equivalente a especulación, los gobiernos, todos ellos, me da igual de qué ideología y de qué color, fomentan la especulación, porque buscan que compremos la deuda pública que ayuda a que se pague el déficit público y los gastos públicos. Por tanto, no, esto no es así. No, es inversión, que es trasladar el ahorro, es decir, el que tiene el ahorro al que lo necesita, bien sean empresas, bien sean estados, y eso es invertir, no es especular. Por eso hay conceptos básicos que en la vida, para no hacer el ridículo cuando se habla de esto, hay que saber, aparte de no cometer tampoco el ridículo, como pongo yo en este libro, que a los niños les encanta, la tira cómica de Nico, esta os la tengo que contar en serio. Nico, el niño que se va al ¿cómo se llama esto? Al cine y va al kiosco, ¿vale? Entonces está aquí con una tira cómica, está con su hermana Carol y va y empieza a pedir, empieza a mirar esta chocolatina y lo otro y las palomitas. Lo quiere todo. Suele pasar, doy fe. Lo quiere todo. ¿Qué pasa cuando llega el momento de la verdad? Que mira y dice, le dicen, son 15 euros. Y dice, ay, si solo tengo para palomitas. Y dice, Carol, ¿y este cómo no pensó antes de pedir y pedir? Y yo, ¿sabéis lo que les digo a los niños que ha hecho Nico aquí? Les digo, el ridículo financiero. No se puede hacer un ridículo más o mayor financiero que ir a comprar algo que no puedes pagar. Vamos a hacer una cosa, María Jesús. Además de darte las gracias por el libro, vamos a hacer otra cosa. El próximo fin de semana que vaya al cine con los niños, antes te llamo. Llévales el presupuesto, que lleven el presupuesto para saber. No te llamo. Y dicen los niños, eso les pasa también a los mayores. Y me dicen, eso les pasa también a los mayores. Bueno, y digo, razón tenéis, pero es lo que quiero evitar, que pase también a los mayores, porque ahí los desastres vienen con desahucios, con lo otro. Uno tiene que saber lo que vale
valen las cosas y si puede pagarlas o no. Eso también es básico. Y luego es básico saber, como yo digo, que cuando los niños reciben una monedita en su mano, esto empieza el juego en serio, ¿eh? Porque es como los hábitos de lavarte, como los hábitos higiénicos. A mí me gusta comparar esto con los hábitos de la higiene, que son hábitos financieros para la higiene financiera de tu casa. Si tú cuando recibes esa monedita, la pregunta es, ¿cómo ha parado esa monedita en tu mano? ¿Se la ha robado mamá? ¿Se la has cogido mamá o papá de la cartera? ¿Se la ha robado a un compañero? ¿La has recibido porque te la ha dado el abuelito porque es tu cumpleaños? ¿Te la ha dado alguien en casa porque has ayudado con las tareas domésticas y te lo has ganado y por tanto el esfuerzo? Eso es muy importante porque ya vemos si el dinero llega a tus manos de forma honesta o deshonesta. Segunda pregunta importante, ¿cómo lo vas a gastar? Todos son opciones, en la vida son opciones y los niños tienen opciones. ¿Por qué eligen una u otra? Y además hay que hacerles reflexionar lo que implica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista moral. Segundo, ¿cómo la vas a gastar? ¿Qué te vas a comprar? ¿Drogas con ello, por ejemplo? ¿Eso? ¿Qué? ¿O coger un cuchillo para matar a ese que te cae muy mal? 3. Gastártelo en algo que te ayude, un libro, un vídeo, algo que te ayude a ti. 4, se lo prestas a alguien que lo necesita, a tu hermana que necesita porque quiere, está ahorrando para no sé qué, se lo prestas a cambio de que luego ya te lo devuelva con el sacrificio que le va a suponer después. ¿Se lo dejas y se lo donas a alguien que lo necesita? Todas estas cosas no son tonterías, porque según los niños tomen las decisiones de pequeños y me respondas a estas preguntas y se las respondan a sus padres, vamos viendo qué hábitos financieros tienen. Y esos hábitos financieros de niños les van a llevar a jóvenes y les van a llevar a adultos. Está bien educación en valores. Claro, por eso el libro tiene, y yo lo digo siempre, esos valores al final, que son de cómo las cosas deben ser. Tenemos que ser honestos y responsables, como ciudadanos, como políticos. Lo ponen todos mis libros, como empresarios, como emprendedores. Entonces, si es tan didáctico como lo es usted en persona, no necesita campaña de Podemos. Desde luego. No, la verdad es que quería agradecerle la pasión, el entusiasmo con el que habla de este libro, que insisto, se puede comprar lógicamente en Amazon. De hecho, es en esa plataforma, es en todas las librerías, en Amazon, es el más vendido en esa plataforma. Gracias de verdad por estar con nosotros, por su pasión, por el libro y sobre todo por lo que supone de educación en valores para nuestros hijos y por tanto para nuestra sociedad del futuro. En ello estamos, el objetivo es ayudar a que no se manipule a la gente, ¿sabes? Decía que uno de los principales objetivos es evitar quiebras. Aparte de llamarle yo a usted el próximo fin de semana cuando vaya al cine, tampoco harían mal algunos clubes de fútbol en llamarla, porque también están pasando la de Aquilo, algunos clubes de fútbol, de la que luego presumimos que es la mejor liga del fútbol del mundo, la mejor liga de fútbol del mundo. Bueno, los problemas son de tal calibre que hay hasta 4 campos de primera división con enormes problemas. De hecho, hay uno que es el del Rayo Vallecano, se va a cerrar ya este fin de semana por fallos, además fallos estructurales en su estadio. Así que lo que hemos hecho ha sido esta tarde irnos hasta allí, nuestro compañero David Oyer, en el estadio del Rayo Vallecano, entre otras cosas para ver cómo se lo toman esos aficionados, que de verdad, esto no es exagerar, durante mucho tiempo han estado en peligro real por el mal estado del campo. Sí, ¿qué tal, José Luis? La Liga comenzó hace un par de semanas, ya se han disputado 2 jornadas, pero por increíble que parezca, hay 4 estadios de primera división en los que aún no se puede jugar. El Alcoraz de Huesca, que se está ajustando a las exigencias de la primera división. El nuevo Zorrilla de Valladolid, al que le están reimplantando de nuevo el césped por el lamentable estado que mostró el fin de semana pasado. Anoeta de la Real Sociedad, que le están eliminando la pista de atletismo que separa el césped de la grada. Y este estadio en el que nos encontramos, el estadio de Vallecas, que no se podrá utilizar hasta mediados de octubre, hasta después del parón de selecciones. En este estadio, este fin de semana se debería jugar el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao, que se ha tenido que aplazar porque lo están viendo, las gradas del estadio suponen un grave riesgo para la afición. Hay que decir que el estadio del Rayo Vallecano no pasa la inspección técnica desde 2012 y que debido a eso, en el último partido de Liga que se jugó aquí, un niño cayó a un foso de un poco más de 1 metro de altura aproximadamente. Y aunque no resultó herido, felizmente sí que dio la voz de alarma para que el campo se cerrara y se iniciaran las obras para su remodelación. Llama la atención que la que dicen que es la mejor liga del mundo, la liga que Tebas quiere exportar a Estados Unidos y se quiere llevar a jugar a tierras americanas, se encuentre en estas condiciones y que en estos casos casi siempre los más perjudicados sean los aficionados. Por dejadez total y por abandono. Porque está abandonado el campo hace muchísimos años ya. Soy de la opinión que más vale tirarlo
y hacerlo nuevo o no sé. Esta situación no se puede llegar a un equipo que ha subido a primera. Pues ya digo, no sé si estamos en la mejor liga del mundo, pero esto es, incluso, mira, ya que veníamos desde el punto de vista económico, es algo que se va a dejar notar, evidentemente. Es que me da la impresión de que muchos clubes en una huida hacia adelante han vivido muy por encima de sus posibilidades, porque si no lo hacían, entras en un círculo vicioso, no te mantienes en la mejor liga del mundo. Que ya veremos a ver cuánto dura lo de la mejor liga del mundo, porque con el cambio de tratamiento fiscal de los ingresos de los grandes futbolistas que permitió atraer a España a grandes estrellas, igual ya no somos la mejor liga del mundo en poco tiempo. Me gustaría creer que sí, que lo seguiremos siendo, porque a mí me encanta el fútbol, pero tengo mis dudas. Vamos a preguntárselo al compañero de Deportes COPE. De hecho, va a tener que hacer un pequeño alto, porque estamos en el partidazo en la radio, a Joseba Larrañaga, si estamos o no en la mejor liga del mundo. Así que, Joseba, bienvenido, buenas noches. Esto es lo de siempre. Queremos irnos a Estados Unidos y luego resulta que tenemos 4 estadios en obras, y en algunas de los derechos televisivos de esas imágenes, claro, se suspende el partido, con lo cual dinero y prestigio que perdemos. Esto no parece muy compatible, Joseba. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es lamentable, es absolutamente lamentable que nos estemos olvidando de la base de todo esto, ¿no? que es el fútbol, y que es donde se juega el fútbol, ¿no? Estamos más preocupados en exportar una imagen que además tiene pies de barro, porque imaginaos cuál será o cuál fue la reacción de la gente que estuvo viendo el partido de Valladolid, el Valladolid-Barça, pues en Estados Unidos, en el sur de América, en China, en Japón, en los países del este. Es patético y nos estamos olvidando de lo más importante de todo, y eso demuestra que tenemos una liga de fútbol profesional que nos está vendiendo un producto que tiene los pies de barro, y eso es muy peligroso, porque que el 20% de los estadios no estén disponibles para jugar al fútbol al comienzo de la que al menos ellos presumen de tener como la mejor liga del mundo, a mí me parece absolutamente lamentable. Eso quiere decir que los dirigentes del fútbol están más pendientes de sacar dinero y de vender una imagen que es falsa, que de poner unos cimientos, unas bases que después puedan posibilitar que esa imagen se venda y se exporte, ¿no? Pero desde luego a mí me parece de república bananera que en el comienzo de liga el 20% de los estadios no estén dispuestos para jugar al fútbol, con unos equipos como los que tenemos, una afición como la que tenemos y una repercusión como la que queremos tener, ¿no? Que evidentemente con casos como estos pues se va a ver seriamente perjudicada. Es que es así de crudo, ¿eh? El 20% de los estadios. Oye, Joseba, yo sé que lo que te voy a preguntar ahora arregla poco, pero descarga un poco. ¿Esto de quién es culpa? ¿Es culpa de la liga que mencionabas? ¿Es culpa de los clubes, de esos 4 clubes que están ese tipo de problemas en su estadio? ¿De quién es la culpa? Yo es que no creo que la pregunta es si se podía haber evitado. Es que no hay que preguntarlo, es que es simplemente una afirmación categórica. Se debía haber evitado. ¿Para qué está la Liga de Fútbol Profesional? La Liga de Fútbol Profesional tiene expandidos un montón de delegados que se dedican a prohibir que los periodistas preguntemos a los jugadores después de los partidos por otra cosa que no sea el partido, simplemente. Fíjate, hay gente dedicada a eso, ¿no? A vigilar, a ver si este periodista pregunta algo que no esté relacionado con el partido y que tenga que ver con otra cosa. Pues eso está absolutamente prohibido y eso lo controlan. Y están dedicados a cuidar o a investigar o a vigilar un montón de estupideces que pasan. Como la Liga de Fútbol Profesional, antes de que empiece una liga, no hace un estudio de cómo están los estadios, cuál es el estado del césped de esos estadios, cuál es el estado de las gradas. En definitiva, no sé, yo la verdad es que me deja muy sorprendido que pasen cosas como estas, ¿no? O sea, que es que no ha lugar a que pase esto. No es que se pudiera haber evitado, es que se debía haber evitado por todos los medios, y además la liga pasada terminó a mediados de mayo. Estamos hablando de mediados de junio, mediados de julio, mediados de agosto. Estamos hablando de 3 meses, y en 3 meses nadie se ha preocupado de saber cuál era el estadio o el estado de los estadios y el estado del césped de esos estadios. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención el papel de la Liga en este caso, que, insisto, yo creo que está preocupada en otras cosas mucho más grandilocuentes que en lo que verdaderamente importa, que es el fútbol, ¿no? La base de todo esto. Oye, Joseba, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte, y claro, y es obligado además preguntarte por el sorteo de la Champions, de la fase de grupos de la Champions. Suerte dispar, ¿no?, que se suele decir en estos casos.
Pues como siempre, pues si ves los rivales, más complicado para el Valencia y el Barça, menos complicado para el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero vamos, de base el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid son claros aspirantes a estar en la final y a conseguir este título. El Valencia en un nivel menor pues lo va a tener más complicado. Yo creo que los tres primeros no van a tener ningún problema para pasar a la segunda fase. El Valencia sí que va a tener más problemas y tiene un grupo muy complicado pero muy atractivo, porque a mí en estas primeras fases hay tantos partidos que al fin y al cabo luego ya no valen para nada, que aburre un poco, ¿no? Y estamos deseando que llegue el momento de los cruces directos, que es cuando es realmente emocionante. Pero bueno, la primera fase pues un poco como siempre, no hay grupos de la muerte ni rivales que te puedan dejar fuera de la Champions, porque precisamente nuestros equipos son los principales aspirantes a conseguir un título más de la Champions. Pues lo has dejado claro, gracias Joseba, te mando un fuerte abrazo, que estás ya en medio casi del partidazo en COPE. Bueno, vamos a empezar a repasar ya las portadas de los periódicos de este viernes, ya estamos a viernes. El diario ABC, la Fiscalía, con una fotografía de Puigdemont, el expresidente catalán, la Fiscalía retrata la desesperada estrategia de Puigdemont. En un escrito destapa el intento de los golpistas huidos de apartar a los jueces del tribunal del 1 de octubre. Y en la 2 de ABC, Sánchez lanza un guiño ideológico a Iglesias para recaudar 400 millones de euros, que era esa noticia que estábamos analizando esta noche con Ignacio Ruiz Jarabo, el director que lo fue de la agencia tributaria, recaudar 400 millones a las rentas de por encima de 150.000 o por encima de 150.000 euros en el IRPF. Dice también el ABC, el asunto del que hablábamos justo en este instante con Joseba Larrañaga, Madrid y Atlético con grupos más asequibles que los del Barça y el Valencia, que ha sido el equipo que peor suerte ha tenido en su vuelta a la Champions League. En el diario El Mundo, Casado no retirará lazos como Rivera para, y esto ya son declaraciones textuales como ven, entrecomilladas, para evitar la crispación. Es llamativa esta diferencia de criterio. Dice el líder del Partido Popular, se distancia de la estrategia de Ciudadanos y defiende una política responsable que no lleve la confrontación a la calle. ¿Qué os parece? ¿Es llamativo? Pues hombre, yo creo que por primera vez en este verano PP y Ciudadanos tienen una diferencia de criterio, porque es verdad que hemos visto mensajes y discursos muy similares y fijaros, Casado está acusando a Rivera de generar crispación, es decir, que creo que no es un tema menor y no creo que el PP vaya a dar muchos bandazos. Volvemos al debate que hemos tenido tú y yo al comienzo del programa. Yo sigo diciendo que esto de evitar la crispación se le permite a unos que crispen, a una parte se les permite que tenemos y termino en lo mismo, yo termino en lo mismo, Verónica. No puede ser que a unos se les permita todo cuando no tienen ni consecuencias jurídicas en muchos casos. Y en cambio aquí tenemos que tener, ojo, no se vayan a molestar. No. Llega un momento y me sorprende esas declaraciones que mañana leeré con atención de Pablo Casado, me sorprenden porque precisamente Pablo Casado tenía un cambio político y estratégico con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, de decir, hombre, en algunos asuntos el chocolate espeso y ciertas líneas no se pasan. Y yo eso lo aplaudo. Por eso me sorprenden esas declaraciones. Pero no se pasa ninguna línea. Evitar la crispación. No, es que parece que empezamos otra vez con los paños calientes. Pero hay que ver la declaración entera. Claro, yo creo que haces bien en decir que quieres leerla porque hay que ver la declaración entera. El contexto. Yo creo que eso tiene dos partes. El decir que no va a quitar los lazos no quiere decir que esté a favor de los lazos. Claro, es que ese es el punto. Que a mí me parece lo más relevante. Desde la moción de censura, sobre todo desde que Pablo Casado ganó el Congreso del PP, eran indistinguibles las posiciones del PP y de Ciudadanos. Por eso. Podemos tener unas elecciones dentro de un mes y medio, 2 meses, antes de que acabe este año. Tienen que empezar a marcar perfiles propios. Ya veremos si Pablo Casado se ha equivocado marcando ese perfil. Os doy algún detalle más. Que a mí me parece llamativa la declaración también. En la información del Mundo, dicen los compañeros de ese periódico, el líder del Partido Popular quiso desmarcarse de manera clara y rotunda de la estrategia del presidente de la formación naranja, que de manera personal y junto a Arrimada retiró lazos amarillos en un municipio barcelonés, y dice, Casado ha pedido a su partido, entrecomillado también como en el titular, evitar la crispación, y también añadía, no vamos a ir a las calles a generar crispación. Es que vamos a ver cómo acaba esto de la calle. Quiero decir, yo creo que se hace bien en quitar los lazos,
O sea, yo estoy de acuerdo en quitarlos. Ahora bien, que los políticos estén en la calle significa asociarte a un movimiento que mañana puede acabar... Una pregunta de una línea. ¿Evitar la crispación significa consentir que tú me puedas crispar a mí? No, por eso te quiero decir que estoy... No, ¿cómo que no, hombre? No, Verónica. Quiero ver la declaración entera. A vosotros se os permite todo. A vosotros se os permite todo sin consecuencias. Y yo, para evitar que os crispéis un poquito, me ato los machos. Pero escúchame, había gente que legítimamente quería quitar los lazos, ¿sí o no? Está bien, la Fiscalía ha dicho que es legal, ¿sí o no? Sí. Otra cosa es ir con 25 cámaras de televisión a quitar lazos amarillos. Pero si yo no estoy criticando, yo no estoy criticando. Por favor. O sea, yo puedo estar de acuerdo, en evitar ciertas campañas buscando más el foco. De acuerdo. ¿Que hemos tenido? Pero déjame. Pero Verónica, pero vamos a llegar a un acuerdo. Por favor. Que llevamos muchos años permitiendo que los que se han permitido crispar no pasa nada, y ahora parece que hay que tener, oye, mucho cuidado, no vayan a seguir. A mí me parece bien que se quite. Llega un momento que hay que decir hasta que hemos llegado. Cosa ya debatida, iba a decir juzgada, pero como me ha mirado ya con razón además mal el abogado, digamos cosa debatida. Significativa también, y me parece extraordinaria por lo que trasluce, por lo que significa y por lo bien que acompaña al titular la fotografía de Javi Martínez en torno al asunto con el que abríamos hoy en el Cascabel, con el que comenzábamos el programa. Valerio, me han colado un gol por toda la escuadra, pero fíjense, fundamentalmente, ya digo, en la cara de la ministra, como diciendo, bueno, pues es lo que hay, a ver si la pueden ver, porque insisto, la fotografía está muy bien escogida, es una buena fotografía y está muy bien escogida. Ella decía que se sentía muy dolida por el error de su ministerio. Insisto, el gol por toda la escuadra es que se ha podido registrar un sindicato de trabajadoras del sexo. Ese es el gol por toda la escuadra que se le ha colado a la ministra y que va a ser muy, muy difícil. Que me quedan con la uno diciéndome que mi pañuelo amarillo era un lazo amarillo. Te lo han dicho ya 2 o 3, sí. Pero mira cómo es, mira. Es un pañuelo, mira, además está morante y cladilla. Pero es que además... Nosotros lo vimos el otro día. Es que además, oye, no demos el monopolio a nadie de los colores. Es que el amarillo es la bandera vaticana, es los presos, es el libro, la portada del libro. Medio titular más del Diario El Mundo que me parece muy interesante, y además en relación con lo que nos decía Ignacio Ruiz Jarabo también hace unos minutos en el programa. Dice, el gobierno defiende a sus enchufados. Se ha hecho siempre así. La justificación es que todos han sido iguales. Claro. Es verdad que no ellos todos, en la oposición lo denunciaban. Todos, Dice, la ministra de Hacienda despacha las críticas por los nombramientos en empresas públicas, 160 nombramientos a muy afines, un porcentaje altísimo del Ejecutivo del Partido Socialista. Dice, es legal. Y hombre, es cierto que es legal. Solo faltaba. Entre otras cosas es legal, pero te explico por qué es legal. Entre otras cosas el nombramiento de los amigos en las empresas públicas. Porque al final el que decide la idoneidad o no del candidato es el propio presidente del gobierno, con lo cual a partir de ahí es imposible que sea legal. Pero hay que pedirles al menos un poquito de cualificación técnica para algunos puestos. La ley lo dice también, la ley exige que las personas elegidas para ese tipo de puestos tengan una experiencia profesional acorde con el cargo que van a desempeñar. Es difícil criticar cosas cuando uno lo ha hecho, eso no me... O sea, ningún gobierno... Lo que va a ser noticia. Pero tú no has sido gobierno, ¿no? Pues no. puedes criticarlo. Tú sí. Te deja, Ana. Bueno, vamos a hacer una pausa que enseguida le vamos a contar lo que va a ser noticia también mañana. Entonces, Raquel, ¿de qué se va a hablar este viernes? Pues vamos a hablar de la exhumación de los restos de Franco, porque este viernes hay un Consejo de Ministros importante en el que se van a empezar a tomar decisiones, porque se va a aprobar ese inicio del procedimiento legal para la exhumación de los restos de Franco. Pero también vamos a seguir pendientes de Cataluña, como no podía ser menos, aunque no precisamente en Cataluña, sino en Perpiñán, porque Quim Torra se desplaza hasta allí para inaugurar una exposición que se titula 55 urnas para la libertad. Y también vamos a hablar de los más pequeños y de los más necesitados, porque hay una reunión de la Comisión de Derechos de la Infancia en la que se van a explicar las medidas para reducir la pobreza infantil.
Pues les garantizo, les garantizamos Raquel y yo, que son las noticias de este viernes 31 de agosto. Porque si les decimos que son las del 31 de julio, sobre todo las dos primeras, lo de Franco y lo de Quim Torra, o las del 31 de junio o las del 31 de febrero, también cuela, ¿eh? Pero no, lo de Franco en febrero no. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, no te creas, no te creas, porque si te coges el programa electoral, aparece ya que lo iba a hacer. Que en mayo del 17 se votó la PNL. Pero es normal que se hable de esto, porque yo que ¿en qué momento hemos vuelto a abrir el debate? No, ¿Me lo querías decir? Simplemente por cerrar con lo del Valle de los Caídos. No vas a cerrar. Vamos a ver, es que lo del Valle de los Caídos es el problema fundamental de España. ¿Qué hemos visto estos días ahí en Sanlúcar, Joaquín? Toda la gente preocupada por esto. Estaba diciendo, no se habla de otra cosa. El resultado de la encuesta, Laura. Temas del día. ¿Están de acuerdo con que el gobierno destine $500 000 de euros a la defensa de Llarena? Pues el 78,1% de nuestros espectadores sí que lo está, frente a un 21,9% que dice que no. José Luis. Bueno, gracias, Laura. Pues ahora si queréis seguís, Javier y Verónica. Si vosotros si queréis seguís, Gracias. ¿Te has cambiado el pañuelo? No, pero tengo bonito. Me voy para Bélgica por los 500.000. Eres tú quien los va a defender. Y entonces me coge luego Montero y me dice, como son 500.000, pasa de 150, taca. Claro. Bueno, que nos vamos, gracias. El lunes ya estará aquí Antonio Jiménez, que la última vez que fue visto estaba en muy buena compañía de dos de los aquí presentes y disfrutando de las vacaciones. Antonio, que ya se acaban. Hasta el lunes, gracias, adiós.